¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. 7:03. Vamos a dar inicio a la jornada de hoy. Hoy es viernes 20 de octubre del año 2017 y como todas las mañanas agradezco saludando a quienes ya nos escuchan a esta hora de la mañana. Aquí en el 104.7 de la FM RBC Radio. Muchas gracias por todos los saludos que nos han hecho llegar a través de distintas vías por el primer mes aquí en Radio RBC. Como he venido diciendo todos estos días ya, estamos muy contentos de estar aquí, pero además estamos contentos porque ustedes están contentos también por este cambio que hemos hecho en las últimas semanas, porque nos siguen, porque nos ha permitido esto llegar a nuevos sectores y porque además nuevos públicos empiezan a vincularse con nosotros aquí y en otras zonas del país y fuera del país también. Muchísimas gracias a quienes nos están escuchando también en distintas zonas o en distintas regiones, porque este programa se transmite o se retransmite en algunas radioemisoras que nos permiten llegar a estas regiones. Muchísimas gracias por eso. También estamos saliendo por medio de algunos canales, la señal que nos permiten o nos dan algunos canales para salir también a través de sus señales en distintas zonas del país. Gracias a quienes nos siguen a través de internet. Usted puede encontrarnos en IDL Radio, puede encontrarnos en RBC Online también y puede seguirnos a través de las redes, en particular del Facebook, donde transmitimos en vivo y en directo. Usted puede a través de el Facebook, pero a través del teléfono que les voy a dar ahora también puede comunicarse directamente con nosotros. Lo puede hacer escribiéndonos un mensaje, dándonos su opinión, comentando algunas de las cosas que decimos aquí en el programa o que dicen nuestros entrevistados. O digamos darnos alguna sugerencia para mejorar este espacio que, como siempre repito, se hace pensando en ustedes, y por eso es que hacemos un esfuerzo para hacerlo con responsabilidad, para que ustedes tengan aquí un espacio de respeto a su punto de vista, a su opinión, pero expresando la nuestra también, al margen y digamos a veces a contracorriente de los puntos de vista que pueden ser los que predominan en otros medios de comunicación. De eso se trata el sistema democrático. Tanto hemos peleado para que esto sea así que nos parece hay que cultivar este sistema para poder hacer que alcance para todos y que en un país democrático todos tengamos no solo el acceso a distintas o a iguales oportunidades, sino a expresarnos y no ser perseguidos por ellos. Vamos a comentar hoy día. Quiero contarles que hoy día vamos a tener un programa muy interesante. En un ratito va a venir una representante del Ministerio de Cultura para explicarnos y contarnos sobre el censo, porque se ha generado por estos días una polémica, dudas, la gente no sabe cómo contestar frente a algunas preguntas, no entiende con mucha claridad cuál es el sentido de alguna de las indagaciones que se van a hacer en esto, que por cierto va a ser fundamental de mi punto de vista para mejorar las políticas públicas, donde pido puedan ustedes participar diligentemente, pero todavía hay cosas que las personas no entienden. Y me sorprende, no me sorprende tanto que no todos tengamos el detalle y sepamos de qué se trata el detalle, pero lo que sí me llama la atención es que personas que supuestamente están informadas, que participan del debate político, que salen en los medios de comunicación, no sepan de qué se trata y hablen realmente barbaridades en torno al sentido de algunas de las preguntas que históricamente, digamos, o que esta vez se van a hacer, y eso va a constituir un hito histórico y se va a preguntar sobre aspectos que antes no se preguntaban con tanta nitidez. Pues me sorprende que no tengan la capacidad de razonar más allá de lo que su vista inicial les da. Hay que ver el país en su diversidad, hay que reconocerlo de esa manera, y creo que en este censo hay un esfuerzo importante para tratar de caracterizar el país en su real dimensión. Pero me sorprende, me llama la atención escuchar a algunos, sobre todo políticos, algunos periodistas también, bastante desinformados en torno a este asunto, que a su vez, al transmitir estas dudas, generan pues cierta incertidumbre en la población también, que hay que buscar disipar. Vamos con el apoyo, por cierto, de un especialista y responsable de parte del equipo del Ministerio de Cultura,
a disipar, ojalá, algunas de esas dudas que ustedes puedan tener también. Más adelante vamos a conversar, como ayer lo había anunciado, con Julio Guzmán, el líder y sin duda va a ser el candidato del Partido Morado, que va a estar con nosotros y vamos a conversar con él de varios temas, así que el programa va a estar muy interesante. Y hacia el final del programa queremos contarles aquí que vamos a iniciar a partir de la próxima semana un espacio donde vamos a difundir algunas publicaciones que nos llegan permanentemente. Hay varias editoriales, varios autores, algunos más conocidos que otros, pero lo que nosotros queremos es proponerle a ustedes que puedan tener acceso y conocer mucha de la producción que se viene dando en distintos ámbitos: investigaciones, literatura, ciencia, tecnología, arte, en fin, que se está produciendo en nuestro país y que esto ha mejorado y ha crecido. Hay también editoriales alternativas, hay de todo, y la verdad es que muy generosamente nos envían a veces sus publicaciones, y nosotros lo que queremos hacer es aprovechar de este espacio los viernes para tratar de darlas a conocer, para que ustedes puedan acceder a algunas de ellas que también nosotros podamos recomendar. Así que los invito a que, si ustedes tienen alguna producción, digamos, han escrito un libro, conocen de alguien que lo haya hecho y quiera que se pueda difundir, o crean que en este programa es posible difundirlo, pues háganoslo llegar para poder nosotros los viernes dar a conocer esto a todos nuestros oyentes. Bueno, vamos a comentar algunos temas. Son las 7 y 9 minutos de la mañana, 7 y 9 minutos de la mañana. Primero, una buena noticia. Ayer en el Congreso de la República, ya en la noche, el Congreso de la República aprobó la ley que va a ser el marco para poder utilizar el aceite de cannabis con usos para fines medicinales. Y esto es una gran noticia. Ya la Comisión de Defensa lo había discutido, por unanimidad lo había aprobado, y se esperaba que en el Pleno del Congreso de la República, cosa que sucedió el día de ayer, esto, digamos, fuera aprobado también, y eso ha sucedido, y eso es una gran noticia. Y además, hasta donde entiendo, Carlos Yanculo, el productor, me puede confirmar, esto se ha exonerado de la segunda votación, por lo tanto ya es una ley, ¿no es cierto? ¿Y esto qué cosa va a significar? Va a significar, en primer lugar, que muchas personas en nuestro país que padecen de enfermedades complejas, duras, difíciles, que se expresan cotidianamente con mucho dolor, pues puedan tener aquí la posibilidad de mitigar el impacto de esas enfermedades o de su dolor. No es algo que vaya a resolverles el problema de fondo, pero sí a hacer la cosa más llevadera. Quienes conocemos y tenemos familiares que tienen alguno de estos problemas y que esto va a ser algo beneficioso, entendemos a plenitud qué cosa es lo que significa la aprobación de esta norma. La verdad es que yo saludo, yo soy muy crítico, como ustedes saben, del Parlamento en su accionar bastante inútil en otros ámbitos, pero creo que aquí han acertado, y me parece importante resaltar que cuando se ponen de acuerdo y apuntan al bien común, pues las cosas pueden salir en la dirección adecuada, y eso me parece una muy buena y gran noticia. Ahora, hay que reglamentar esta ley y hay que tener los resguardos y los cuidados necesarios para que se use para los fines para los cuales se está estableciendo justamente esta norma. Pero creo que ese es un paso ya siendo importante, no el principal, porque ya se dio el paso inicial que me parece ha sido fundamental. De verdad que saludo y felicito. Ahora, también esta discusión que se ha dado ayer en el Congreso sobre este tema ha mostrado otra vez la terrible situación de la política, con argumentos y participaciones que realmente son vergonzosas en el Congreso, y la verdad que yo voy a resaltar lo positivo y no detenerme en lo otro hoy, porque de repente voy a arruinar esto que es una buena noticia. Pero es una muy buena noticia, es muy importante lo que ha sucedido ayer en el Parlamento, y esto va a ayudar a muchas familias. Ojalá, y vamos a ver cómo esto se traslada a otro ámbito también, que ha sido bastante pernicioso y que ha sido terrible para algunas familias, sobre todo aquellas que en la clandestinidad o a escondidas tenían que ir buscando este aceite para contribuir y mejorar la salud, sobre todo en muchos de los casos a niños muy pequeños.
y que ha habido persecución judicial, algunos de ellos, y denuncias por narcotráfico y crimen organizado, lo que ya se constituía en un despropósito y una barbaridad. Ojalá que ya la aprobación de esta norma pueda resolver la situación de estas personas y cese esta absurda persecución que no tiene ningún sentido y que no se condice con las acusaciones que le han hecho a estas madres que, como haría cualquier persona por sus hijos, pues veían la manera de mejorarles su situación. Entonces vamos a ver cómo eso se traslada. Voy a proponerme conversar con gente que conoce esos temas y a ver cómo se puede colaborar para que ojalá esa situación se resuelva prontamente. Otro tema que quiero mencionar tiene que ver con el caso este que ha generado, o que esta discusión que se ha generado, esta indignación que ha generado en algún sector, una columna de La China Tudela en Caretas, que es escrita hace ya bastantes años por Rafo León. Hay interpretaciones diversas sobre el sentido de la columna. Hay algunos que se han sentido mortificados, agraviados, que dicen que esto perjudica y llama a la violencia contra la mujer y todos deben cerrar filas en ese sentido. Y hay diferencias, sí, en los sectores que, inclusive indignados, plantean salidas distintas a un problema de esta naturaleza. Está la vía del fujimorismo, que ha optado por boicotear al medio que aloja o alberga hace bastante tiempo a La China Tudela. Claramente el presidente del Congreso, representando al fujimorismo, ha dicho que hay que buscar que se le quite toda la publicidad a Caretas. Y entiendo que, digamos, algunos auspiciadores, por lo menos uno de ellos, ya se ha retirado, no de Caretas, pero sí del programa de televisión de Rafo León, bajo, digamos, la amenaza evidente del fujimorismo, con el peso que tiene, pues inmediatamente se ha alineado con estos intereses. Y eso sí me parece un grave atentado contra la libertad de expresión, porque este es un asunto que, si bien es cierto, puede mortificar, indignar, generar malestar en un sector, creo yo sí encaja en lo que es la sátira, desagradable en algunos casos como esta, porque yo no estoy de acuerdo con el punto de vista expresado por Rafo León, pero no se me ocurriría en ningún momento que el paso a dar para tratar de corregir eso sea o que lo boten del medio, o que le quiten publicidad, o que lo metan preso. Hay que buscar otras maneras, y creo que algunos de los congresistas que se han sentido afectados por eso han seguido esa vía, y me parece correcto que por ahí se siga insistiendo. Y hay una entrevista a Marco Sileri, director de Caretas, en el diario La República, que en su portada dice: el objetivo es el periodismo. Marco Sileri advierte que el fujimorismo utiliza como pretexto la sátira política de La China Tudela para silenciar a la revista. Señala que el presidente del Congreso, Luis Galarreta, amenaza la libertad de prensa al convocar un boicot publicitario contra Caretas. Y Mario Vargas Llosa ha escrito una nota a Rafo León y le ha dicho que efectivamente esto encaja dentro de la sátira, que él conoce a La China Tudela hace muchísimo tiempo, y ese personaje se hizo justamente para buscar irritar y exacerbar y generar y resaltar, digamos, algunos de los aspectos que de manera, diría yo, en los últimos años Rafo León ha encarnado, pues, y ha generado malestar en muchos momentos. Pero dice Vargas Llosa que los políticos deben estar preparados para el humor, pero sin embargo también habla sobre la reacción del fujimorismo y dice lo siguiente: no me extraña que algunos sectores se hayan encarnizado contra La China Tudela, que a la hora de criticar a sus adalíes y adalidas no tiene pelos en la lengua y los enfrenta con gran coraje, certera puntería y ardiente humor. Espero que esa conjura nos prospere, ahora que nuestro país vive mal que mal un periodo de libertad y de legalidad. Estoy de acuerdo contigo, le dice Rafo León, en que los políticos deben estar preparados para ser objeto de humor y del mal humor, aunque es indispensable decirlo, ciertos excesos deben evitarse. Y creo que esa es la reacción, es decir, el humor y la línea de tolerancia que tiene que haber frente a ello de los políticos o los personajes públicos es distinta a la que puede tener cualquier persona como nosotros, porque algunos personajes deciden entrar a la esfera pública, pero Vargas Llosa hace bien también en resaltar ese que es el principio que protege este discurso y que tiene que ver con la libertad de expresión,
con otra anotación que me parece muy importante. Dice, es indispensable decirlo, que ciertos excesos deberían también evitarse. Es decir, que el humor y la sátira se pueden hacer, pero tratando de ir un poco más allá de lo que esto claramente puede significar. Y en ese sentido me parece que esa es una reacción a un problema, a un tema que se ha generado en torno a este asunto. Otro aspecto que me parece muy importante tiene que ver con lo siguiente. A ver, ayer leía, como hago siempre, y recomiendo que ustedes lo puedan hacer en IDL Reporteros, pero también en la revista Caretas, la columna de Gustavo Gorriti, que estuvo aquí el día viernes, trabaja en IDL Reporteros, colega, gran amigo, y que ha tenido la gentileza, la amabilidad de venir aquí también a reemplazarme cuando yo he tenido que salir de viaje por distintos motivos, en varias oportunidades. Y él escribe su columna Las Palabras en Caretas y habla de varios temas ayer relacionados a la investigación del caso Lavallato, que hoy por hoy es una de sus principales, si no la principal ocupación, y debo reconocer y resaltar que Gustavo Gorriti es el que más a profundidad, con más conocimiento del tema y con un nivel y una capacidad para conseguir información que nadie puede conseguir, pues ha logrado ir mostrándonos la complejidad de un mega caso de corrupción como este, cómo pesa la experiencia, cómo pesan, digamos, esa capacidad para poder conseguir información, pero sobre todo, visto del otro lado, pues las fuentes que tiene le han permitido, por la confianza que tiene en el tipo de periodismo que hace, pues tener y poner a luz varias cosas que más bien varios querían mantener en la oscuridad. Y él dice varias cosas, pero yo quiero resaltar una, pero para que se pueda entender el punto de vista de Gustavo, tengo que citar otro caso, y tiene que ver, o el tema principal que creo ahí está en juego, y tiene que ver con la actuación del fiscal José Domingo, el fiscal que está llevando las investigaciones de el caso, sobre todo de Keiko Fujimori, el fiscal Pérez Gómez, José Domingo Pérez Gómez. Y José Domingo Pérez Gómez es un fiscal, y yo me he tomado el tiempo de averiguar en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y también en algunas procuradurías sobre quién es, sobre cuál es su trabajo, cuál ha sido su desempeño en los últimos tiempos, a qué se ha dedicado y qué cosa es lo que conocen de él, pero sobre todo cómo lo han visto comportarse ahí donde le ha tocado actuar. Y todas las personas con las que he conversado, que han sido varias, coinciden en algo que me parece que es muy importante, que es una persona independiente, que es una persona valiente, que es una persona capaz y que se toma en serio los casos que le encargan, y por lo tanto el caso de Keiko Fujimori, como el caso Kunturwasi, por ejemplo, para poner dos casos sobre dos personajes políticos distintos, Keiko Fujimori y el propio o propios integrantes del partido de gobierno o del gobierno actual, pues está interesado en sacar adelante a como dé lugar estas investigaciones, rompiendo con eso que más bien había venido sucediendo en el Ministerio Público frente a algunos personajes, que combinaba una dejadez, una modorra, pero en algunos momentos, sobre todo por algunos personajes, algún nivel de complicidad. Entonces este fiscal se ha tomado en serio las cosas. Por ejemplo, inmediatamente ha pedido a Brasil entrevistar o interrogar a Marcelo Odebrecht, que va a ser el 9 de noviembre, y Marcelo Odebrecht ya decidió colaborar. Así que Keiko Fujimori deben estar muy muy preocupados, porque este fiscal va a ir por todo, no va a ir en la actitud displicente, poco interesada de algunos otros fiscales que, teniendo la posibilidad de preguntarle y ahorrarnos tiempo al señor Odebrecht sobre estos personajes que acabo de mencionar, este fiscal sí va a ir y va a buscar profundizar en ese tema. Entonces es un buen fiscal, está haciendo bien las cosas, Odebrecht va a hablar con él, y en fin, yo creo que las cosas ojalá se vayan encaminando como corresponde, porque en una sociedad democrática todos somos iguales ante la ley, y no porque tengas más congresistas o no porque tengas, digamos, virulentos congresistas que atacan a cualquiera que se mete con su jefe de partido
o que tienen, digamos, un despliegue político y mediático importante, pues tienen que tener un trato diferenciado. Pero justamente porque el señor José Domingo Pérez, que es un buen fiscal y que está a cargo de estos casos, está haciendo las cosas bien, no la tiene tan fácil en el Ministerio Público y le están poniendo ya algunos problemas, le están generando le poniendo algunos obstáculos. Y Gustavo Gorriti dice lo siguiente en este artículo que quiero rápidamente leer. Dice lo siguiente: el 5 de este mes, rodeada por sus obedientes congresistas, Keiko Fujimori atacó al Ministerio Público por haber reemplazado al con ella complaciente Juárez Atoche por Pérez Gómez. No quiero pensar que lo han puesto para ampliar los plazos y para montar un show mediático de allanamientos y otras acciones, dijo sobre el fiscal que acabo yo de comentar. Dice, ya advirtió, se refiere a Keiko Fujimori, que iban a tomar todas las medidas necesarias para impedir estos atropellos de un sector aparentemente parcializado del Ministerio Público. He sido muy cauta y paciente todo este tiempo, pero ya sobrepasaron el límite, dijo Keiko Fujimori. Recordarán esa conferencia donde apareció con todos sus congresistas, el Comité Nacional de su partido y también el señor Galarreta, que es presidente del Congreso, como para asustar a los fiscales. Estaba la señora Rosa Bartra también, que es presidente de la Comisión Lavallato, respaldando a su líder partidaria en investigaciones que ella supuestamente de manera independiente va a tener que sacar adelante ahí en el Congreso de la República. Pero bueno, pocos días después, el miércoles, dice Gorriti, el miércoles 11, según reportó Hildebrand en sus 13, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, fue tratado sin contemplaciones en una sesión de la Comisión de Presupuesto del Congreso. Los fujimoristas no estuvieron interesados en asuntos presupuestales, sino en acosar a Sánchez con preguntas como: ¿están investigando al fiscal José Pérez? ¿Cuáles son los argumentos jurídicos y penales por los cuales el Ministerio Público sustenta denuncias a partidos políticos como organizaciones criminales? Según el periodista Eloy Marchand, el fiscal de la Nación, visiblemente ofuscado, respondió como pudo en algunos casos y en otros se limitó a decir que no tenía la información a la mano. Y escuchen, aquí viene lo que me parece muy importante y grave al mismo tiempo. Y si llovía fuera de la Fiscalía, adentro tampoco escampaba. De acuerdo con fuentes familiarizadas con el pensamiento del fiscal Pérez Gómez, hubo por lo menos 2 intentos de limitar su misión investigativa en Brasil, ambas protagonizados por el encargado de cooperación internacional de la Fiscalía, Alonso Peña Cabrera. En una primera ocasión, según la versión, Peña Cabrera convocó a Pérez Gómez a su oficina, lo recibió en la antesala donde estaban unas 3 o 4 personas y le dijo que en Brasil, escuchen ustedes esto, solo podría preguntar sobre Keiko, pero no sobre AG. Lo mismo ocurrió días después dentro de la oficina de Peña Cabrera. En ambos casos, Pérez Gómez expresó su desacuerdo y luego informó por escrito al coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, Rafael Vela, quien, según parece, lo respaldó, considerando que era innecesario dividir un documento. De menos de 2 líneas debió añadir, dice Gustavo Gorriti. Hasta entonces, las controversias habían sido bajo techo. El sábado 14, sin embargo, se dieron en la calle. A las 10:45 de la mañana de ese día, el fiscal Pérez Gómez se detuvo frente al semáforo de Juan de Aliaga con Javier Prado. Un patrullero se puso a su lado y un policía lo señaló con el índice y le dijo: José Domingo Pérez, estaciónese, señalando ahora un parqueo al cruzar la calle. Pérez Gómez parqueó sin bajar del auto. El policía se acercó y al fiscal le preguntó, y el fiscal le preguntó que, dado que sabía su nombre, le dijera cuál era la infracción que había cometido. El policía le reprochó el trato, sacó un celular y dijo que iba a grabar la intervención. El fiscal repuso que si había que discutir una infracción, la discutieran en la comisaría. Ambos vehículos se dirigieron a la comisaría de Orrante del Mar, pero antes de llegar, el patrullero se alejó. En la comisaría, Pérez Gómez tuvo que insistir para que le acepten la denuncia por abuso de autoridad, pero finalmente lo hicieron. En la tarde de ese día, el portero del edificio donde vive Pérez Gómez, este buen fiscal que está investigando a Keiko Fujimori y que va a ir a Brasil y que le han pedido que no pregunte sobre AG y que es un buen fiscal y que yo estoy seguro que va a preguntar por AG, el portero, ¿qué le dijo a su edificio? Le informó que lo habían buscado personas que se presentaron como policías y que al no encontrarlo dejaron una nota con el nombre
nombre, grado, unidad y número de celular del policía que había ido, que aparentemente lo había intervenido. Es decir, el fiscal no solo tiene a los fujimoristas en contra, a los apristas en contra, a Alan García furibundo por ahí tratando de, como siempre, evadir a la justicia, sino dentro del propio Ministerio Público, por testimonios que Gustavo Gorriti y versiones que Gustavo Gorriti ha recogido dentro del Ministerio Público. Y el señor fiscal Alonso Peña Cabrera, encargado de la cooperación internacional de la Fiscalía, parecería que es uno de los que más interesado está en evitar que se pregunte sobre algunos que en procurar colaborar con los fiscales para que hagan bien su trabajo. Y eso me parece un asunto realmente grave, que ojalá el fiscal de la Nación, que es una persona honesta, honorable, corrija inmediatamente, porque si esa es la gente que está manejando estas investigaciones, pues la balanza va a irse siempre inclinando para aquello, en contra de aquellos que no tienen ese peso político, no tienen influencias en el Ministerio Público, que son nada políticamente, pero que son y sirven para la piñata mediática, mientras otros se van librando, algunos manejando a control remoto desde España las cosas aquí, y otros desde aquí amenazando como barra brava, mostrando toda su fuerza para que los fiscales y los jueces empiecen a asustarse. Pero creo que se han chocado con un fiscal que ese no es su defecto, y por supuesto va a seguir, ojalá, investigando a fondo estos casos. Pero atentos, avisados, estamos ya notificados de lo que le puede pasar a este fiscal. Y miren ustedes, y después ha habido una persecución policial rara que el artículo Gorriti más adelante desarrolla, y dice que hablaron con el Ministerio del Interior, le dijeron que ya están investigando esto en inspectoría, y bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Ahora van a querer asustarlo, y de lo que se trata es que todos podamos respaldar a este fiscal para que haga no lo que queramos nosotros, sino lo que finalmente corresponde, sin ninguna diferencia por ser tal o cual o apellidarse de tal o cual manera. Son las 7:28 de la mañana. Sobre el censo voy a hablar más adelante en detalle, y en fin, ya no tengo más tiempo, ¿no, Carlitos? Tengo que cortar. Voy a ir comentando otros temas ya en el transcurso del programa y las entrevistas que tenemos. Así que tengo que irme a una pausa, hacer nuestro recorrido por las regiones. Esto, como ustedes saben, es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Soy Glatzer Tuesta, y como todos los días voy a tener el placer, el honor de estar con ustedes esta mañana. Una pausa y regresamos. Soy Norma Méndez Díaz, madre de Melissa Alfaro Méndez, una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el Estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991. Nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes, porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena, sean presidentes, sean políticos, sea quien sea. Las leyes se deben cumplir. Como familiar decimos, el indulto es insulto. La audiencia ha terminado. Queda usted detenido. Pero, ¿y mi familia? No sabe. Detenido. El Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados trabaja de la mano con la policía, fiscalía, poder judicial y los penales, proporcionándote una rápida información sobre tu familiar detenido y privado de su libertad en todo el país, ayudando a garantizar tus derechos fundamentales y los de tu familiar detenido. Ubícanos en las oficinas de las fiscalías a nivel nacional. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados. Información para defender mejor tus derechos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Son las 7:32 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho y vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones, pero antes quiero comentarles qué cosa nos dijeron ustedes frente a la pregunta que hicimos en la encuesta. ¿Creen que la fujimorista Betty Anaculí, acusada de mentir en su hoja de vida, es el mejor reemplazo de Marta García en la Comisión de la Mujer? ¿Crees que la fujimorista Betty Anaculí, acusada de mentir en su hoja de vida, es el mejor reemplazo de
Maritza García en la Comisión de la Mujer, sí 6%, no 94%. Pueden ustedes también escribirnos al WhatsApp 9975748815, 9975748815. Ese es el número al que ustedes nos pueden escribir si quieren hacernos llegar sus comentarios, sugerencias, que como digo siempre vamos a tomar con mucho cariño y mucha responsabilidad. Pero vamos rápidamente al Cusco. Ahí se encuentra ya en comunicación con nosotros Wilson Chilo con información. Wilson, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Plaster, buenos días, amigos de IDL de Radio. Wilson Chilo, de Pulso Regional desde el Cusco. Acá, Plaster, básicamente estamos en la expectativa del censo nacional y te cuento de que había el reto de convocar a 20.000 personas para que puedan abarcar todo el territorio de la región Cusco, pero hace 5 días solo se había logrado convocar al 50% de este número. Eso nos quiere decir de que hay algunas instituciones que no han hecho su trabajo de sensibilización. Igual, Placer, el turismo va a estar normal en el Cusco. Ya el director de Cultura, Vidal Pino, ha mencionado que Machu Picchu va a atender normal y todo el corredor hacia el Valle Sagrado, los trabajadores de turismo estarán ahí presentes. En ese sentido, amigos de Radio, acá algunas instituciones hemos venido trabajando con el tema y nosotros nos reconocemos como quechuas. Buenos días, Placer, ha sido Pulso Regional desde el Cusco. Muchísimas gracias por esa comunicación a Wilson Chilo, por sumarse al equipo de IDL Radio que va a colaborar con nosotros con informaciones desde esta región, desde el Cusco. Vamos a irnos ahora a Nazca. Víctor Quilca está allá con información. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, amigos de IDL Radio, para informarte que en el distrito Hermanos de Marcona, el sindicato de trabajadores de la transnacional china Chogan Hierro Perú vienen acatando una huelga nacional indefinida por los reclamos que vienen realizando justamente el aumento de 10 nuevos soles. Es lo que ha manifestado justamente el dirigente sindical Julio Ortiz Pinto. Pero también la molestia que tiene Julio Ortiz Pinto es que hasta el momento la Dirección Regional de Trabajo ha indicado que habría una parcialización justamente con la transnacional china. Por otra información, indicarle que hasta el momento hay cierta resistencia justamente con el tema de los empadronadores, en la cual llevarían a cabo el censo nacional en la provincia de Nazca, principalmente en el distrito de Vista Alegre. Habrían deficiencias justamente con el tema de los empadronadores. Esperemos que en el transcurso del día viernes ya se subsane todo el problema y finalmente ya estén listos para llevar a cabo el empadronamiento de las viviendas en toda la provincia de Nazca. En Nazca, Víctor Quilca, IDL Radio. Muchísimas gracias, Víctor, por esa información desde Nazca. Vamos a trasladarnos ahora a la región Lambayeque. En Chiclayo, Iris Pozo está ya con información. Iris, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Blackster? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Para informarles de que el día de hoy se inició la aplicación de los censos nacionales de población y vivienda a más de 3.900 internos que son empadronados por los 65 trabajadores del INTE previa capacitación que recibieron por parte del INEI. El INEI, previa coordinación con el penal, se ha efectuado ya desde hoy la acción de realizar este censo a los reclusos que se encuentran en el penal de Tixit. Esta actividad va a ser supervisada por el director del establecimiento penitenciario, Nicvio Cutimbo Estrada, y se viene desarrollando de manera ordenada y sin ningún inconveniente. Desde Chiclayo, para la Red Nacional de IDL Radio, Iris Pozo Fernández. Muchísimas gracias, Iris, por esa información desde la región Lambayeque, específicamente desde Chiclayo. Hemos terminado así nuestro recorrido esta mañana por las regiones. Vamos a ir a una pausa, son las 7:35 ya de la mañana. Vamos a una pausa y regresamos para conversar sobre el censo que se va, como ustedes saben, a desarrollar este domingo, y a un llamado, invoco, pido que todos podamos participar, porque esto no se hace todos los años, se hace, digamos, el estándar internacional es más o menos cada 10 años, y en este censo va a haber algo muy importante que, como ha dicho el Ministerio de Cultura, se constituye en un hito. Van a haber preguntas muy concretas para tratar de caracterizar en su dimensión real un país como el nuestro, que es maravilloso justamente porque es diverso, y por eso es que hay que prestarle mucha atención a la conversación que vamos a tener en un ratito, porque estoy escuchando a políticos, a periodistas, a gente que tiene la posibilidad de expresarse en los medios de comunicación, hablar, digamos, cosas que primero no se condicen con la realidad,
y que notan una poca capacidad y poco interés por informarse sobre estas cosas, pero sobre todo, y lo que más grave es para mí, de solo ver y entender el Perú hasta donde llegan sus narices y no más allá, donde se requiere información mucho más puntual para desarrollar políticas públicas mucho más eficientes. Así que voy a una pausa, regreso en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. Soy Reida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta y fue secuestrado el 18 de julio de 1992. Fue secuestrado por Grupo Colina, mandato de Fujimori. El indulto es un insulto para nosotros. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho, a través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. La audiencia ha terminado. Queda usted detenido. Pero, ¿y mi familia? No sabe. Detenido. El Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados trabaja de la mano con la policía, fiscalía, poder judicial y los penales, proporcionándote una rápida información sobre tu familiar detenido y privado de su libertad en todo el país. Ayudando a garantizar tus derechos fundamentales y los de tu familiar detenido. Ubícanos en las oficinas de las fiscalías a nivel nacional. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados. Información para defender mejor tus derechos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:40 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Les anuncié antes de irme a la pausa que vamos a dedicarle unos minutos a hablar del censo, porque la verdad, uno tiene que partir de que los censos siempre son importantes. Este censo que vamos a tener, que es un censo nacional que es muy difícil de sacar adelante, es muy complejo, no es que se haga todos los años, pero todos los años o cada cierto tiempo hay distintas mediciones. Pero esta vez se han incorporado algunas preguntas que se constituyen no solo en fundamentales, porque van a permitir tener información mucho más puntual sobre determinados sectores y poblaciones. ¿Para qué? Para que esa información sea útil para desarrollar políticas que puedan responder a las necesidades, a los problemas, y hacer ojalá que nuestros compatriotas de distintas zonas del país accedan pues a mejores condiciones, para tratar de resumir un poco el sentido. Y hay algunos temas vinculados a la autodefinición, es decir, cómo yo me defino, quién soy, de dónde vengo. Y la verdad, el tratamiento que ha habido en algunos medios de comunicación me parece que, lejos de ayudar a entender esto, ha terminado confundiendo. Entonces, para eso nosotros hemos invitado, y ya está con nosotros aquí en nuestros estudios, Susana Matute. Ella es directora de Políticas para la Población Afroperuana del Ministerio de Cultura. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarla. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a toda la audiencia del programa, y agradecer esta invitación, porque contribuye al esfuerzo de que la población esté informada y que la discusión que se ha generado, más bien lejos de desvirtuarse, contribuye a que hagamos efectivamente un mejor ejercicio de planificación. Conversamos antes de salir al aire y tú decías, y con razón, que es bueno el debate, es bueno que la gente tenga dudas, que se aclaren y que todos lleguemos al convencimiento de la utilidad del censo, lo que esto pueda generar. Voy a pedir a mis amigos y oyentes también, amigos y amigas, que si quieren hacer alguna pregunta o comentar algo en medio de esta conversación, nos pueden escribir a través del Facebook, donde estamos saliendo en vivo y en directo, y también lo pueden hacer a través del WhatsApp. El número es el 997574815, y vamos a tratar de contestar algunas preguntas. Por supuesto, Susana va a ayudarnos
con ello. Primero, a ver, ¿qué son los censos? ¿Para qué sirven? ¿Por qué se hacen? ¿Se le ocurrió un día al INEI decir, vamos a contar a la gente porque ya no sabemos cuántos somos? ¿A dónde va? ¿A dónde apunta? Bueno, los censos son instrumentos que los estados han utilizado históricamente. El censo en particular permite identificar cuántos somos en términos de población, dónde estamos, cómo estamos y como consecuencia de esa información saber también qué necesitamos. Entonces este censo tiene algunas cosas interesantes y creo que por allí viene la polémica, porque hasta el año 2007 el censo se ha venido realizando de manera rutinaria y la población ha acatado la convocatoria del censo y ha participado en ella. Y no ha discutido públicamente algunos aspectos que son novedosos. Pero el anterior entonces se hizo el 2007. Así es. Y el estándar internacional es que más o menos cada 10 años se hacen censos. Técnicamente es así como se debe hacer. De acuerdo. ¿No? Entonces, en el 2007, por ejemplo, estas preguntas sobre la autodefinición o sobre, digamos, cuestiones vinculadas a los aspectos culturales, a dónde vivo, qué lengua hablo, ¿no es cierto?, en qué comunidades me desarrollo, ¿existían? ¿Hay otros censos que en el camino han venido preguntando alguna de estas cosas? Mira, te contaré que respecto de datos de etnicidad como tal, la única pregunta que existía hasta el año 2007 ha sido la pregunta de lenguas originarias. De acuerdo. Ya, entonces pasa que ahora nos están preguntando a la población respecto a nuestra etnicidad por primera vez, porque hasta antes se hacía en criterios raciales, ya no más. Ya, ahora lo vamos a diferenciar eso. Criterios pero culturales. Yo te quiero decir, porque acá me están preguntando eso, antes se preguntaba básicamente por la lengua. Así es. Pero eso era, o digamos, no era suficiente para determinar quiénes son y dónde están las personas vinculadas a determinado grupo, digamos, étnico en este caso. Correcto, porque además, hay poblaciones que afortunadamente conservan su lengua. Sin embargo, hay pueblos que conservan sus prácticas culturales, pero ya han perdido su lengua. De acuerdo, por lo tanto la lengua ya no era el factor de identidad de un sector determinado. Correcto. Por eso habría que preguntar sobre otras cosas. Pero ahora están preguntando, porque esa es la discusión, ¿no es cierto?, por razas, es decir, ¿no es cierto?, dice, es que yo no sé qué raza soy. El otro día, y le voy a decir los nombres, porque escuché al conociste a Víctor Andrés García Belaunde, a Mauricio Mulder ayer decir, yo por ejemplo no sé de qué raza soy, digamos, además con una irresponsabilidad tremenda frente a algo que va a ocurrir el domingo. ¿Qué? ¿Están preguntando por la raza en este censo? No, ya está claro hace buen rato teóricamente que la raza es humana y que entre los humanos no hay diversidad de razas, porque tenemos el mismo ADN, pero lo que sí hay diversidad es cultural. La pregunta abunda y explora la diversidad cultural que tenemos. Claro, la identidad cultural. Las diversas identidades culturales. Y en un país como el nuestro, digamos, además esa es nuestra característica y nuestra virtud, ser tan diversos. Es el principal potencial que tenemos, porque esa diversidad cultural es la que contribuye a la construcción de peruanos que somos, ¿no? Entonces sí, nadie puede dejar de reconocer que como persona afluyen en uno diferentes influencias. De acuerdo. Las asiáticas, las europeas, las originarias, ¿no es cierto?, las africanas. Entonces todo el mundo tiene de todo el mundo. En nuestras identidades se van construyendo así. Así es. Ya, de acuerdo. Entonces, si no es raza lo que están preguntando, ¿qué cosa es la identidad y qué cosa es lo que concretamente se está preguntando y qué cosa se considera al preguntar eso se puede conseguir como información? En principio yo diría que la primera asociación, cuando me preguntan respecto de mis costumbres y mis antepasados, tendría que ver con mis aprendizajes, con aquellas cosas que han sido importantes para yo desarrollar la cotidianidad que desarrollo. Tiene que ver con mi alimentación, ya no solo con mi alimentación ni con lo que como, cómo me nutro. O sea, cuando tú tienes alimentos originarios que los usas de diferente manera para garantizar un estado de bienestar en salud, eso es un aprendizaje. De acuerdo. Y eso se convierte en una costumbre, eso se convierte en una tradición. Tiene que ver también con las creencias, tiene que ver con los valores,
no tiene que ver, por ejemplo, qué cosa he heredado yo, no sé, de mi ancestro africano, de mi ancestra andina, ¿no? Y que yo considero que es importante que mis hijos, mis hijas, mis nietos también aprendan y como consecuencia siga siendo valorado, ¿no? Ya, de acuerdo, pero esto trasladado al ejercicio práctico concreto del domingo. Cuando te pregunten, por ejemplo, ¿no es cierto?, la pregunta 25, por sus costumbres y sus antepasados, ¿usted se siente o considera, ¿no es cierto?, 1, quechua, 2, aymara, 3, nativo indígena de la Amazonía, 4, perteneciente o parte de otro pueblo indígena originario, 5, negro, moreno, sambo, mulato, pueblo afroperuano o afrodescendiente, 6, blanco, mestizo, otro? ¿Cómo tiene uno que responder aquí? No es que todos tenemos que responder de la misma manera, pero ¿qué cosa significa de acuerdo a sus costumbres y antepasados? ¿A qué cosa uso ahora? Ajá, a lo que uso ahora. A lo que uso, yo, por ejemplo, yo valoro. A ver, pongo mi ejemplo concreto. Yo soy de Chachapoyas, en la región Amazonas. Vine a Lima cuando tenía 12 años, el año 88, y me he desarrollado y tengo un vínculo con mi tierra, pero, digamos, es un vínculo digamos, menos frecuente de lo que me gustaría, pero mantengo, digamos, algunas costumbres, hago algunas cosas, voy a la fiesta patronal y me llena de orgullo. Y donde voy digo, y no tienes ninguna duda de que tu entorno sepa que tú tienes una relación con tu tierra y que tus hijos, ¿no es cierto?, si los tuvieras. Sí, no, tengo mi hija, sí. Listo, que tus hijos, que ya fue a Chachapoya, ya conoce, ya sabe dónde vivía. Así es, valoren efectivamente. Entonces, tú no tendrías ningún problema en identificarte como. A partir de lo que tú mismo estás haciendo tu reflexión y análisis. Bueno, claro. Y la misma reflexión y análisis tenemos que compartir con el resto de la familia, porque los niños a partir de los 12 años van a responder esa pregunta. Claro. Entonces los niños decidirán, ¿sabes qué, mamá? Yo me siento quechua. Ajá. Y otro me dirá, mamá, yo me siento afroperuano. Mamá, yo me siento tuzán. Yo podría recoger, por ejemplo, yo tengo mi bisabuelo chino y podría reclamar mi identidad tuzán. Ya, de acuerdo. Pero no es esa la identidad con la que yo me he criado, con la que he crecido, con la que me desarrollo. Pero cuando uno, digamos, construye su identidad en base ya a la mezcla, a la combinación, uno puede decir, por ejemplo, yo siento que tengo unos rasgos sachapuyos, pues, de guerrero, de pelear, de resistir, pero a la vez, digamos, estoy ya adquirido por la convivencia con mi esposa, que es de Iquitos, por ejemplo, algunas costumbres también más orientales. Entonces, claro, ¿cómo construyo ahí mi identidad? Aquí en otros tendría que poner, porque si no estás directamente vinculado a uno de ellos. Así es, el detalle de la pregunta, además, que es sumamente importante, es que permite que toda la población nacional se pueda identificar, asumiendo las críticas que debe ser perfeccionada, sí, correcto, pero esto no es una pregunta improvisada tampoco. Esta pregunta pasó por 3 censos, así es, por 3 censos experimentales, y en los censos experimentales incluso se ha ensayado con algunas u otras alternativas de respuesta, y los censos experimentales han dicho, la gente entiende esto. De acuerdo, esa es otra cosa que es verdad, yo creo que, y a los colegas y gente que habla en los medios, yo les pido, como en otros temas, hay que informarse un poco más. O sea, estas preguntas no han llegado de la noche a la mañana, se ha preguntado de distintas maneras para ver qué cosa es lo que mejor refleja una realidad concreta de una población que está a veces focalizada, pero está dispersa también en todo el país, ¿no es cierto? Y que además se ha venido sosteniendo en una normativa que se ha ido generando en el tiempo. Así es, formalmente se ha constituido un comité técnico en el año 2013 para la formulación de la pregunta étnica, y no solo para para el censo, sino también para los otros instrumentos que tiene el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que son las encuestas nacionales. Allí también se está haciendo el ejercicio de introducción de la pregunta, así que la población a partir de ahora debe permanentemente o con alguna frecuencia estar recibiendo a alguna persona que le va a preguntar, y de acuerdo a, ¿no?, según tus costumbres o antepasados, y la gente tendrá que hacer el ejercicio de identificarse. Me preguntan aquí y te traslado las interrogantes de nuestros oyentes, porque es bueno responderle directamente a ellos. Susana, mira, lo que preguntan acá es, primero,
a esta normativa que ha habido y este comité multisectorial, ¿quiénes integraban o quiénes integran ese comité? Bueno, ¿son, digamos, profesionales del Ministerio de Cultura, la Defensoría del Pueblo y solo algunas instituciones? ¿O dicen las poblaciones originarias, las poblaciones afro han estado representadas también ahí? Por supuesto que sí, también ellas, ¿no? Una de las fortalezas que ha tenido el comité de haber sido multisectorial es que ha tenido al Estado, ha tenido a la academia, ha tenido organizaciones consultoras de independientes, ha tenido organizaciones afrodescendientes e indígenas u originarias participando activamente dentro de la formulación de la pregunta. Y, o sea, ellas han opinado sobre la pregunta. La discusión no ha sido fácil, tampoco, ¿no es cierto?, se ha cerrado, definitivamente queda abierta, y por eso insisto en que el instrumento como tal puede ser perfectible, pero lo que sí queda claro que en la formulación del mismo y en la validación como tal, sí ha habido un proceso y un esfuerzo que ha tenido 3 años antes de que se cierre la pregunta para ser insertada. No, y se ha, digamos, ido generando pequeños, ¿cómo decirlo?, test, se ha ido haciendo en algunas zonas. Ahora, lo que preguntan acá también dice, lo que puede estar generando cierto nivel de confusión, dicen nuestros oyentes, que hay de repente aspectos que están más vinculados a la cuestión racial que a las costumbres. Por ejemplo, cuando dices quechua, aymara, nativo, indígena, Amazonía, está claro que te refieres a costumbres, antepasados. Pero cuando dices negro, mulato, moreno, sambo, afroperuano, ya estás hablando del color. Mucha gente puede decir, yo puedo ser negro de color, pero no sentirme pues por mis costumbres necesariamente negro. Y es en la libertad de hacerlo. Por eso, pero ¿qué dices ahí? Lo que pasa es que respecto de la población, no, tienes que, la pregunta no cambia, o sea, siempre te va a inducir a pensar qué sientes o identificas. Ya, de acuerdo. Ya, o sea, no hay otra. Si tú dices que te sientes blanco, bueno, lo eres y marcarás, pues blanco, porque hay una alternativa. Sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces, o mestizo, que de repente va a ser la salida de mucha gente, o sea, también, ¿no es cierto? Claro, y ahí hay que decir, le preocupa a mucha gente también. Claro. Pero lo que quería aclarar respecto de las categorías o de las denominaciones que hay en la categoría 5 es que efectivamente hay un grueso todavía de la población afroperuana que se identifica como tal, que se identifica como negro, sambo, moreno, mulato, y por lo tanto tiene que ser identificado. O sea, no puedes, la pregunta apunta a la visibilidad estadística de la diversidad cultural. ¿Ya? Entonces, si en la diversidad cultural, en un grupo en particular como el afrodescendiente, todavía estas identidades siguen manifiestas y vivas en la población, hay que registrarlos y hay que recogerlas. Las personas están, por lo tanto, igualmente en libertad de decir cómo se autoidentifican y cómo se sienten. Ya, de acuerdo. Entonces, otra pregunta que hacen acá dice, Jorge Luis dice, ¿puede ser este dato utilizado después para la consulta previa en aquellas zonas donde se desarrollan proyectos de explotación de recursos naturales? Puede ser. ¿No es cierto? O sea, puede identificar a comunidades originarias que tienen un trato particular porque están a la base del convenio 169 de la OIT. ¿No es cierto? El objetivo puntual de insertar la pregunta de autoidentificación se trata de, en principio, hacer construir estos mapas de diversidad, pero además de permitir tener base de datos para formular políticas con pertinencia cultural. Ahora, por eso es que a mí me da la atención, y a mí me molesta, no sé si a ti, pero que salga gente que tiene mucho despliegue en medios de comunicación a decir cosas pensando solo en ellos. Es decir, un congresista que dice, pero en este país somos mestizos, y yo qué diré que soy blanco, pero ¿quién va a decir que es otra cosa? Oye, digamos, para recordar episodios dramáticos, en Baguazo, el Baguazo fue, digamos, a la base de la protesta de comunidades indígenas, que se supone que han pasado, digamos, 8 años y teníamos que reconocerlas como comunidades indígenas, la comunidad, en fin, es otra cosa que preguntan, dice, claro, el problema dice que, de repente, esa es una crítica en general que hacer, es que ha habido poca difusión y de repente no ha habido información suficiente también, aunque han desarrollado alguna campaña. Ustedes una fuerte campaña, yo me identifico con orgullo, que ha movido a todo el país. Nosotros nos hemos desplegado en todas las regiones, y si hay alguna, no, en todas, hemos comenzado desde el mar hasta la Amazonía, ¿no? Entonces, yo creo que aquí más bien el ejercicio es que probablemente el tiempo juegue en contra, pero el proceso es largo. O sea, también es importante que la gente sepa que no se llega a la inserción de la pregunta solo en el año 2013, cuando se constituye el comité técnico. Hay un marco normativo internacional y nacional
largo y potente que demanda la visibilidad estadística de los pueblos indígenas y de los pueblos afrodescendientes en toda la región. Y es interesante ver cómo los países paulatinamente van insertando la variable en sus instrumentos censales. Sí, por ejemplo, yo conocí, el otro día estaba leyendo el caso de México, que hizo su censo, incorporó estas preguntas, y comparado con el censo anterior, que se preguntó de una manera distinta, los niveles o la cantidad de gente que se definía como indígena en relación a cuando le hicieron la pregunta de manera distinta, era totalmente diferente. En todos los casos va mejorando. Eso ha pasado, o sea, ¿no? En todos los Ahora, casos, esto no se agota acá, ¿no es cierto? No, eso es interesante también pensar que una vez que aparece la pregunta, ya es un proceso sostenido que mejore, pero que definitivamente no tiene sentido dar marcha atrás, porque además, como bien hemos venido conversando, se deja, ¿no es cierto?, vulnerables a una población que está demandando atención respecto de sus derechos, como todo el resto de la población. Ahora, ¿no? Susana, dice Ana María, por ejemplo, dice, pero por lógica, a una pregunta subjetiva, la respuesta va a ser subjetiva. Correcto, ¿Qué tan valedera será eso estadísticamente? No, funciona. Por eso es que se hacen los test experimentales, pues, para disminuir, ¿no es cierto?, el grado de error y aumentar la confiabilidad de los mismos. O sea, es bien complicado escoger la pregunta, ¿no es cierto? Yo, digamos, he seguido un poco el proceso. Sí. Muy claro, porque si tú le haces a la gente 20 preguntas sobre esto, de repente vas a tener una cosa un poco... Pero incorporar una o dos preguntas en un censo, además, es toda una historia, ¿no es cierto? Así es, entonces, efectivamente... a la pregunta que hace tu oyente, la respuesta tiene que ver con que no se improvisa, hay un margen y probablemente sea la mejor prueba que haya respecto de la pregunta. De acuerdo, ¿no? Mira, Carmen dice, mi identidad es no me entiendo, tengo de negra, quechua, chino, jejeje, fuera de bromas, yo me identifico con el quechua. Ya, perfecto. Ya está, tienes que poner quechua. Claro. Ya, Oscar Zamudio dice, lo que aflora en la gente es el racismo soterrado existente en nuestro país. Un problema, como siempre, es la falta de información a la población sobre estas preguntas. Eso sí es correcto. ¿No? Nos falta, o sea, lo que entendemos ahora, y eso sí abre el debate, en eso sí me ratifico. Claro. Que ya no debemos cerrar el debate respecto de visibilizar la diversidad cultural. Ajá. Y que nos acostumbremos. El censo es un instrumento duro, el censo no resuelve nada, sí, pero nos da información. Claro, la solución de los problemas es cómo usamos el censo. De acuerdo, es verdad. O sea, el censo lo que te va a dar es información, digamos, puntual, certeza, sobre determinados sectores, para que tú, una vez caracterizados esos sectores, puedas desarrollar políticas que sean eficientes para esos sectores. Porque, señores y señoras que nos escuchan, este país no solo es diverso, sino que en este país no todos somos lamentablemente iguales, y no tenemos la misma educación, no tenemos el mismo acceso a salud, no tenemos las mismas oportunidades. Y una cosa importante, mira, el censo, los resultados del censo los vamos a estar visibilizando a partir de marzo del 2018. Sin embargo, ya para esa fecha hay políticas, hay planes y programas que están en marcha y que avanzan muy lentamente, precisamente porque no hay línea de base con la Claro, no hay nada peor que hacer una política pública al tanteo, más o menos como se le ocurre al Estado, porque resulta ineficiente, una pérdida de plata y no soluciona ningún problema. Así es. Esto busca revertir y resolver ese problema. Así es. Ya, entonces, acá hay otra pregunta que estaban haciendo. Y bueno, eso no tiene que ver con la tema específicamente. Dice, pero ¿por qué me preguntan con quién dormí la noche anterior en el censo? Me parece eso irrelevante. No, con quién dormí no, esa no es la pregunta. La pregunta es dónde durmió usted, no con quién. Bueno. Eso es la pregunta. Le van a preguntar dónde durmió, y obviamente porque la foto comienza a partir de las 00 horas del 22. Sí. Entonces, no, eso no tiene, con quién durmió, ese es un problema personal que el señor tendrá que resolver, pero es dónde durmió. Ya, Vicenta dice, Eva dice lo siguiente. Hola Glatzer, pregunta por favor, ¿cuánto tiempo más o menos dura la entrevista con cada persona? Sí, el estimado es más o menos de 40 minutos a menos, depende del número de personas que tengan que entrevistar por hogar, ¿no? ¿Cuánto? 40 minutos en promedio. ¿Por hogar? Sí.
digamos, y se hace de manera grupal, ¿no es cierto? Grupal, sí. Y se va preguntando ahí de acuerdo a la pregunta a la persona. Ahora, sí, buen número de preguntas se resuelven también muy fácil. Del jefe del hogar, ¿no? Ahora, que esa es otra discusión que se ha abierto sobre qué es jefe de hogar. Que hoy día también... Y de verdad, y a mí me parece que bien que la gente se indigne porque diga, ahora no hay jefe de hogar, también hay jefe de hogar y todo. Me parece bien ese debate. Por eso la pregunta es jefe o jefa de hogar. Pero, digamos, ayer escuché a David Sulmón dar una respuesta que me parece interesante en relación a esto. Cuando se refieren a jefe o jefa de hogar, lo que buscan no es quién mantiene a la familia, quién es el que manda en la familia, sino un referente dentro de esa familia en torno al cual la familia se organiza, ¿no es cierto? Es básicamente eso, no es una categorización, digamos, de que unos son más que otro, uno está sobornado a otro, es básicamente para decir, en esa familia el referente es A o el referente es B. Y en función de ellos se organizan todas las decisiones y la organización de la familia, ¿no? De acuerdo, entonces ahí hay, digamos, las actividades en torno a ese asunto. Ya se ha resuelto, porque he visto una declaración de Carlos Basombrío, y me parece bien que Carlos Basombrío haya retrocedido en eso, sobre el tema del tránsito y la movilidad. Ha dicho que ya no van a detener, pues llevar a las comisarías a llenar el censo ahí. Eso, digamos, no es constitucional. Pero entonces, ¿qué cosa hay que hacer? En el ánimo de colaborar, quedarse en la casa. Quedarse en la casa y esperar efectivamente el horario, porque es como si te dicen, te voy a tomar la foto, y tú dices, no, ya me tomó la foto, a ti. Pero falta el resto de la población. Claro. Y hay un grupo de personas que no conocen a cada uno de los transeúntes. Todos los transeúntes no van a tener esa tarjetita de identificación que le permita trasladarse de un lugar a otro. Si te mueves, no solo estás obstaculizando cómo se toma la fotografía, sino que estás perturbando el trabajo de los censistas. Ajá. Entonces, por eso es que se pide este límite horario, que entre 8 y 5 permanezcamos en nuestros hogares, porque además estamos interactuando con jóvenes. De acuerdo. Y entonces la ayuda es que a todos le van a cesar pues a la misma hora, ¿no es cierto? Y acaba contigo y acabó con todo. Sí. Porque además cuando uno sale de su casa es porque va a ir a visitar a un amigo, va a ir y vas a generar, digamos, claro, de repente algún problema. Esa movilidad lo que hace es más bien confundir a estas jóvenes y jóvenes que se han prestado de voluntarios para hacer el ejercicio de contribuir con el proceso. Ahora, otra cosa, ¿no? que nos preguntan aquí en el Facebook y en el WhatsApp, Susana, dice Caminante, por ejemplo, dice, ¿quién o quién tendrá la facultad de hacer que el resultado del censo se convierta en política de Estado a favor de los más olvidados? El comité multisectorial en la que participa la señora Matute, ¿acaso también participará de eso? No, pues, eso queda a cargo de todos los decisores. Ya, o sea, ya la cuestión sectorial. Sí, ahí ya queda todas las instancias a nivel de gobierno central, de gobiernos locales, regionales, provinciales, ¿no? Que pueden tomar esa información efectivamente para hacer el diseño de las políticas públicas, ¿no? Mira lo que dice Rosario, ¿eh? Dice, mi padre es trigueño de Tumbes, mi madre de Trujillo, yo nací en el Callao, viví entre guitarra y cajón, ¿puedo decir que me percibo afro? Puede decirlo. Es como ella se percibe, pero no como el otro te ve, ¿no? Esa es la diferencia. Claro. Puntualmente, cuando decimos lo racial, el otro te ve. Ajá. ¿Ya? Pero ahora no. Ahora es cómo te sientes, ni siquiera cómo te ves, sino cómo te sientes. Y en función de tus prácticas, cómo te identificas. ¿Ya? Entonces, no hay un tercero. Por eso los censistas han sido preparados para que ellos no induzcan la respuesta. Ellos leen la pregunta, leen las respuestas y esperan que los censados respondan. No es como antes, cuando uno iba a tramitar sus documentos. Yo me acuerdo cuando sacaba la libreta militar o la electoral, la libreta electoral de 3 cuerpos, el carnet de sanidad, había un señor que te miraba y te definía, ¿no? Sí, claro. Entonces me decía, a ver, quítate los lentes, ojos marrones, listo, piel trigueña, ya está, tal cosa, y te ponía, ya estaba hecho tu DNI. Eso es lo que conocemos como exoclasificación. Claro. O sea, desde fuera vienen y te categorizan. No, ahora no. Y ese es el reto, pues, por eso es la complicación de la gente, porque por primera vez pero que yo tengo que decir, sí, ahora nosotros tenemos que decir. Y entonces ahí... ¿Cuánto tiempo va a demorar, Susana, que sepamos los resultados? Creo que 3 meses. Marzo del 2018. Los primeros resultados. Escuché ayer al jefe Liney decir
que a partir de los 3 meses ya van a tener los primeros resultados. Sí, pero ya como producto listo para utilizar y transversalizar información, estamos claro que es marzo del 2018 que ya. Y habrá una presentación pública, se dirá los resultados. Esperamos. No, tendría que ser así. Mucha curiosidad también. Por supuesto, porque como es una cosa que recién se hace por primera vez, y yo creo que como ustedes en el Ministerio de Cultura han dicho que es histórica, pues el resultado también tiene que ser difundido lo más posible para justamente ver si ha funcionado o no como se había previsto. Y estaremos también todos los actores, todos los que hemos participado en ese proceso de construcción, de difusión, estaremos todos los actores presentando la información. De acuerdo, Susana, muchísimas gracias por haber venido. A ver, en casa tenemos una linda persona con habilidades diferentes. Esperemos que la capacitación a los encuestadores haya considerado esto y nos toque un encuestador inteligente y solidario. Sí, este censo también incluye dos otras cosas importantes que van a visibilizar también las discapacidades que puede presentar la población nacional y influir más en las cuestiones de género, ¿no? También hay un tema. Eso es muy importante, que se cruza finalmente con todo, ¿no? O sea, aquí vamos a tener oportunidad de conocernos mejor. No digo totalmente, pero sí mejor. Dice, ¿por qué es necesario, dice Pablo Rey, es necesario dar el DNI para los fines estadísticos? Este es un dato que se utiliza, pero el censo está protegido por ley, que todos los datos son no se pueden publicar. Son confidenciales. Son absolutamente confidenciales. Claro, porque ese es el otro temor que tiene la gente. Entonces voy a decir todo lo que tengo en mi casa, voy a dar esa información, después se la apodera algún delincuente, va y Ahora, otra cosa que han preguntado acá también, ¿hay manera de saber quién es el que va a ir a censarte? Sí, por supuesto. Previamente. Hay una línea del INEI y un WhatsApp también, una línea 0800. ¿Tenemos el número? ¿Usted de Susana no? Lo voy a buscar en este momento. No, si no, Carlitos o Luis aquí que me pueden ayudar a encontrar eso y lo damos en un ratito. Tenemos Sí, ya yo lo voy a dar en un ratito porque lamentablemente tenemos que terminar ya, pero creo que ha sido súper útil, la gente está muy contenta con toda la conversación. Susana, te agradezco muchísimo por haber venido. Gracias. A conversar con nosotros y vamos a seguir atentos a eso y ojalá que sea un éxito lo del censo, de verdad. También lo esperamos. De verdad que la respuesta, aquí una cosa es importante, ¿ya? No hay una respuesta correcta y no hay ganadores ni perdedores. Aquí ganamos todos. De acuerdo. Porque este ejercicio de verdad va a ayudar a que las brechas socioeconómicas se cierren con pertinencia cultural, que es algo que la población ha estado demandando durante muchísimo tiempo. De acuerdo. ¿No? Entonces, este es el momento. Y hay que aprovechar y hacerlo bien, porque de lo bien que salga, digamos, se pueden mejorar las políticas serán también. Mejor las políticas que se plantean. Susana Matute, directora de Políticas para la Población Afroperuana del Ministerio de Cultura, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, Susana. Gracias a ti, y tengo que ir a una pausa y voy a regresar para conversar con Julio Guzmán. Él es del Partido Morado. No creo que diga que es morado en el censo, ¿no? Va a tener que decir otra cosa. Él es del Partido Morado. No hay color, Ya regresamos entonces con él y vamos a conversar largo sobre varios temas. Ya volvemos. Yo soy Javier Roca Obregón, papá de Martín Roca Casas, estudiante de Economía de la Universidad del Callao, que fue secuestrado en el gobierno de Fujimori. Fue secuestrado y conducido al sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde fue torturado, asesinado e incinerado por los militares. Por lo tanto, el indulto será un insulto. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. La audiencia ha terminado. Queda usted detenido. Pero, ¿y mi familia? No sabe. Detenido. El Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados trabaja de la mano con la policía, fiscalía, poder judicial y los penales, proporcionándote una rápida información sobre tu familiar detenido y privado de su libertad en todo el país, ayudando a garantizar tus derechos fundamentales y los de tu familiar detenido. Ubícanos en las oficinas de las fiscalías a nivel nacional. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña.
Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados. Información para defender mejor tus derechos. Aquí lo que tenemos claro en el programa No hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8 y 11 minutos de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Lo anuncié antes de ir a la pausa, pero también muy temprano cuando hacía los comentarios. Está ya aquí en nuestros estudios Julio Guzmán. Como ustedes saben, él fue candidato a la presidencia de la República en el proceso anterior. Él lidera, es parte, es el promotor, el que está impulsando el Partido Morado, que yo he comentado en otra oportunidad aquí en el programa, que como viajo mucho, me encuentro con los moraditos en todos lados, haciendo diligentemente el trabajo ahora de recoger la firma suficiente para inscribirse. Debo decir algo más sobre Julio Guzmán, agradeciéndole por supuesto su presencia, y además no es una cosa que lo diga porque esté acá, lo he dicho antes también en medio del proceso electoral anterior. Yo creo que lo sacaron del proceso electoral anterior y digamos, yendo en contra de un principio fundamental que tiene que ver con la participación ciudadana, y para que vean que el haberlo sacado era tan significativo que digo, él podía haber estado en este momento como presidente de la República. O sea, era así de importante por la acogida que tuvo en su momento su campaña y digamos el despliegue que él desarrolló. Señor Julio Guzmán, gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, Glatzer. Gracias por haber venido esta mañana. No, gracias a ustedes por la invitación. He estado viajando muchísimo y acabamos de terminar nuestra segunda cumbre morada, que es la Asamblea Nacional Partidaria. Sí. Entonces, como comprenderás, estoy increíblemente contento con los resultados de un trabajo tan intenso en el último año y medio. Ahora, he visto en Caretas una nota sobre este congreso, pero no me voy a referir a la nota, sino a la fotografía. Es decir, 1.000 personas han participado de este encuentro. 1.100. 1.100. Sí. Y que vienen de todo el país. ¿Y quiénes son? A ver, las 1.100 personas no son solo los militantes, son los representantes, es decir, las autoridades de todas nuestras bases a nivel nacional. Recuerda que yo he visitado 96 provincias en los últimos 18 meses y eso nos ha permitido a nosotros ensamblar una organización a nivel nacional muy amplia. El día de hoy nuestros militantes llegan casi a los 7.000 y eso es sobre la base de un trabajo de organización. ¿Qué significa eso? En las giras, cuando uno se va provincia por provincia, tiene que motivar a los simpatizantes para convertirlos de simpatizantes a militantes, compartir también una ideología. Nosotros tenemos un programa de formación política en donde formamos en cursos que duran 3 meses sobre la ideología republicana y lo que significa la visión. Entonces, cuando la gente encuentra a los moraditos como tú en distintas provincias, en distintos lugares y que tienen el mismo rollo, o sea, que te dicen lo mismo, es porque atrás hay un trabajo de formación política. Ahora, eso es una cosa que a mí me ha sorprendido positivamente en el sentido siguiente. Yo me he encontrado muchas veces con gente que recoge firmas para distintos partidos. Lo que resulta absurdo para mí es solo que puedes firmar por uno y no firmar por varios. Debería uno poder firmar por varios para tener, digamos, una vitrina mayor. Pero en fin. Y uno se da cuenta muy rápidamente cuando el que te está pidiendo la firma es alguien que han contratado para que recoja firmas. Por el discurso que tiene, que es, digamos, más práctico, firma acá, mi candidato, te regalan algo. Pero en cambio, en el caso de algunos chicos que yo he visto que están en el Partido Morado, hay como una convicción y toda una explicación en torno al sentido de por qué firmar, no tanto promoviendo un candidato, sino promoviendo una agrupación, una lógica distinta de partido político. ¿Eso es resultado de qué? ¿De estas capacitaciones? Eso es resultado de dos cosas. Primero, de un trabajo intenso en formación política. Al día de hoy, nosotros tenemos 850 militantes graduados de nuestro primer curso básico. ¿Qué significa eso? O sea, ¿cuál es el curso? ¿En qué consiste? Nuestro programa de formación política tiene 3 programas que cada uno dura
3 meses. El primer programa es un programa básico en donde se enseñan temas de democracia, de república y de ideología morada, de nuestra narrativa morada, de lo que pasó y cómo entramos en política. El segundo curso es... El segundo programa de 3 meses es de gestión pública. Es como preparamos a nuestros militantes para que entiendan cuál es la lógica del Estado. Y el tercer programa es ya para la preparación de candidatos a elección popular, entre ellos congresistas, porque todos nuestros candidatos al Congreso, todos van a ser capacitados y formados. Entonces, ahora estamos en la primera etapa, en el primer programa, que ya está en su 4ª versión. Y luego de 4 programas de la versión 1, hemos logrado 850 graduados. Cada programa... ¿Esos graduados, una vez que terminan, digamos, pasando este curso? ¿A qué se dedican dentro del partido? Hacen vida política dentro del partido. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, activan con organizaciones distritales o provinciales, sindicatos, colectivos, conversan, dialogan, tratan de crear alianzas, pero lo más importante, Glatzer, es que se crea una identidad. ¿Qué es lo que necesitamos? El Perú, para salir adelante, necesita un partido político de verdad, no caudillajes o populismos. Y eso significa trabajar duro en la organización y sobre todo en la visión común. Siempre ponemos esta metáfora, que una pared es sólida no solamente por los ladrillos, sino por el cemento que las une. El cemento es nuestra ideología, es nuestra forma de pensar. Entonces, este trabajo va a ser permanente y continuo durante los años. El Partido Morado no solo ha sido creado para ganar una elección, sino también para gobernar bien, pero además para quedarse en la vida política. Ahora, ¿no va a ser el Partido Morado el partido de Julio Guzmán, en el sentido de que se construye a, digamos, la medida de un candidato que generó expectativa en una campaña anterior y que no le fue bien, por cosas que vamos a conversar ahora, y que ahora insiste para él ser el candidato, y si no le va bien, seguramente, como va a ser dueño de ese partido, él va a ser el candidato de siempre? Mira, lo primero son las evidencias, ¿no? Nuestro partido no tiene mis iniciales, ni mucho menos, y no tiene ningún tipo de simbología que tenga que ver con el señor Julio Guzmán. Segundo, el trabajo intenso. Si nosotros estuviéramos interesados solo en un vehículo electoral, entonces no haríamos todo el esfuerzo de recorrer el país, de crear comités provinciales, de crear programas de formación política. Hoy día, además, tenemos un programa de filtros, que es todos nuestros militantes están siendo filtrados en temas policiales, judiciales, y al día de hoy tenemos 400 militantes ya filtrados. Ningún colectivo haría todo esto si su intención es simplemente llevar a una persona al poder. Se ahorraría todo esto y haría como los demás, que es simplemente sacar a gente a sacar firmas, obtener un registro y postular. Ahora, pero digamos, uno podría preguntarse también si es que por más intención que se tenga de que esa sea la conclusión de todo este trabajo, no termine siendo también algo que no se escondía con eso, en el sentido de, por ejemplo, el fujimorismo. Keiko Fujimori perdió la elección anterior y efectivamente, después de que perdió la elección, no la última, sino la anterior, decidió también viajar por todo el país o por distintas zonas del país para formar un partido. Pero uno, cuando ve lo que terminó siendo ese partido, sin Keiko Fujimori no existe, o sin un Fujimori no existe. Entonces, la relación que uno hace es, dijo en su momento, Keiko Fujimori ha hecho su trabajo de ir a las regiones y Guzmán lo está haciendo, pero en el caso de Keiko Fujimori el ejemplo es que ella, para que ella se consolide como candidata y para que ella maneje como está manejando el partido. Hay una gran diferencia. ¿Cuál? Si bien es cierto, hay una similitud, que es el recorrer el país a ese nivel de profundidad como lo estamos haciendo, y yo sí reconozco que hay un paralelo entre Fuerza Popular y el Partido Morado. Sin embargo, sí hay una gran diferencia de fondo. ¿Cuál? La ideología, la visión común. Cuando tú vas a una provincia y ves a un militante de otro partido, Fuerza Popular, y le preguntas ¿cuál es la ideología del fujimorismo? No te vas a ver responder, porque no la tienen. Es más, hace semanas, algunos miembros del fujimorismo dijeron que se iban a reunir justamente para hablar de la ideología, porque no existe, no hay una visión de país. Los partidos políticos necesitan tener una visión común, pero no para los próximos 5 años, sino para los próximos 30 años. Si el fujimorismo no es una agrupación que tiene una ideología, que une a un fujimorismo que, digamos, no es una ficción, tiene una mayoría muy fuerte y prepotente en el Congreso y, digamos, hace lo que no pudo hacer a pesar de, o hace lo que no debió hacer a pesar de que perdió las elecciones, que es, digamos, presionar para que se gobierne en la dirección que ellos quieren. Yo creo que el fujimorismo es un archipiélago de intereses particulares.
no es ni siquiera una isla, es un archipiélago de intereses particulares. ¿Qué busca qué? Que busca llegar al poder justamente para defender sus agendas, pero sus agendas inmediatas, Glatzer, no es para defender una agenda de visión de largo plazo. ¿Qué de lo que usted ha visto en este momento que defiende el fujimorismo da cuenta de que están empeñados a intereses que los apoyaron en la campaña? Bueno, varias cosas. Por ejemplo, hay 3 valores republicanos que nosotros consideramos que deben de ser las prioridades nacionales en los próximos 50 años, y ahí Fuerza Popular está mostrando una incoherencia e inconsistencia tremenda. La primera, la defensa de la democracia, en donde la reforma electoral está siendo mal manejada. Tenemos iniciativas aisladas, incoherentes, que no tocan los temas de fondo para fortalecer a los partidos. Ahora, pero participar en la democracia no te hace demócrata automáticamente, en el sentido de tener un partido, tener una agrupación y tener una representación, ¿o hay, usted cree, algún nivel de desentendimiento, desvinculación con algún fundamento central de la democracia en el fujimorismo? Digo. Sí, si me permites desarrollar esta idea. Entonces, en primer lugar, una gran inconsistencia de la defensa de la democracia a través de una reforma política y electoral que no ataca los temas de fondo y más bien son iniciativas dispersas para beneficiarse a ellos mismos. Por ejemplo, un ejemplo nada más es esta ley que sigue permitiendo las dádivas. Después, esa falta de decisión para comenzar a regular los temas de financiamiento y la corrupción dentro de los partidos. Pero el segundo gran tema es la lucha contra la corrupción. Vemos cómo el fujimorismo en el Congreso está participando de un circo, tratando con guantes de oro a la gente que le cae bien y a otra no, y la verdad es que dando ninguna garantía a los peruanos para saber la verdad. Los conflictos de interés que hay en la Comisión Lavajato entre los que investigan y los investigadores son pues tremendas, y creen que los peruanos no nos damos cuenta. Eso es lo peor de todo, que creen que nosotros simplemente no nos damos cuenta que estamos en otra, pero los peruanos sí se dan cuenta. La gran mayoría de ellos los detesta y no quiere saber nada. Y el tercer punto, si me permites, es el tema educativo. Que dicen que apuestan por la reforma, que los niños son importantes, los jóvenes, y mira lo primero que hacen, tratar de tumbarse a la ley universitaria, tratar de tumbarse a la SUNEDU. Es decir, estos 3 temas, democracia, lucha contra la corrupción y educación, la oposición irracional, resentida, revanchista, está siendo absolutamente inconsistente con estos valores que los peruanos queremos sacar adelante. Ahora, pero es una inconsistencia producto de, digamos, de solo el no compromiso con esos temas, o de alguna manera porque ya los temas los interpelan directamente y porque en realidad tienen mucho que decir y explicar en esos aspectos que usted ha mencionado, ellos más bien defienden otros intereses? Yo creo que es una combinación de varias cosas. La primera es que no tienen norte. Y cuando tú no tienes norte, ¿qué estás mirando? Tu ombligo. Y el ombligo es quedarse en el presente, es quedarse en lo inmediato. Lo segundo es esta confluencia de intereses privados creados que hay en todo el fujimorismo, y donde más bien lo que se priorizan son los intereses de clubes, pero no de los de la nación. Y lo tercero es lo que tú acabas de decir, de que si yo te mantengo a ti preocupado o atendido en otros temas, entonces la gente no pone atención en los temas de fondo. Y ahorita el tema de fondo es que hay una investigación de Lavajato que involucra a muchísimos actores políticos, y los peruanos queremos saber quiénes están involucrados. Sí, y eso voy a entrar ahora en detalle del caso de Lavallato, porque usted ha dicho que, y voy a entrarle a la pregunta sobre otro tema que no mencionó, pero que entiendo tiene que ver con lo que usted ha dicho, la falta de voluntad por hacer una reforma de fondo en el ámbito político. Y es que, y la pregunta es muy directa, ¿usted cree que quienes lo sacaron del proceso electoral anterior ahora no quieren que entre en el siguiente? Es decir, que hay una clara voluntad de excluir a quienes podrían ser una alternativa importante en los 2021 a propósito de lo que legalmente quieren hacer en el Congreso. Absolutamente. Y tú comenzaste la entrevista diciendo que a nosotros nos excluyeron. Yo añadiría, y ahora también nos quieren excluir, y van a crear un clima de ilegitimidad a 3 años y medio antes de las elecciones, y lo que están haciendo ahora son los manotazos de ahogado, porque están absolutamente desesperados. Están desesperados porque mira las encuestas, la gente los detesta, los odia. La gente ha llegado a tal punto que ni siquiera quieren que aparezcan en las encuestas de popularidad. O sea, a ese nivel de odio se ha llegado con la clase política tradicional. Y ahora, como no pueden ganar en la cancha, entonces están tratando las triquiñuelas y las leguleyadas para en mesa tratar de sacar a candidatos. Ojo, y yo no quiero hablar solo por el Partido Morado. Sí, es verdad. Quiero hablar también por otras opciones. Sí. Porque ser demócrata no solo significa defender tus intereses, sino también lo de los demás que también quieren participar. No como otros que cuando nos excluyeron se hicieron los locos y no dijeron nada y fueron tan cómplices como los demás
por lo que se hizo con nosotros. Entonces yo quiero simplemente puntualizar esto. Y la manipulación que están haciendo de los peruanos, diciéndoles que esta iniciativa de los 3 años, es decir, que necesitas mínimo de 3 años para participar, que es para fortalecer los partidos políticos. ¿Qué tal manipulación? Si no es eso, ¿para qué es? A ver, para varias formas. En primer lugar, los partidos políticos no se fortalecen porque excluyes a organizaciones políticas. Se fortalecen cuando tú cambias las dinámicas dentro de los partidos. Por ejemplo, primero, obliga a todos los partidos a que formen a todos sus cuadros. Obliga a todos los partidos a que sean transparentes en la forma en la que reciben sus ingresos. Oblígalos a tener presencia nacional. Oblígalos a que no entreguen dádivas cuando están en campaña electoral. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no hacen eso? Y la otra pregunta, ¿pero cuál es su, porque están interesados en amarrar la cancha, en seguir siendo los mismos de los últimos 30 años, que son los únicos que pueden participar, y no se están dando cuenta que esto puede ser contraproducente para ellos mismos. Ahora, si se hace una reforma profunda en el sistema político, que me parece a mí es la tarea principal que en democracia deberíamos hacer, ¿cuántos de los partidos que hoy tienen representación podrían existir desde ese punto de vista? Mira, vamos a hacer... ¿O estaríamos frente a un momento en el que claramente varios de ellos tendrían que ya desaparecer? Vamos a ser muy claros. Si el Congreso diera normas obligando a los partidos a fortalecer sus cuadros, su militancia, a tener una verdadera visión, a tener representatividad nacional, yo te aseguro que la mitad no existiría en las próximas elecciones. Eso por representación, claro. Pero el otro por la manera y el oscurantismo que hay en la inyección de fondos, que muchas veces vienen de la criminalidad organizada, del lavado de activos o de la corrupción. La otra mitad de repente desaparecería también. Pero por supuesto, pero ahí también tenemos otro problema, que son los vacíos en la normativa. Cuando hay vacíos en la normativa, complicas a la gente honesta, pero le facilitas el trabajo a los que quieren más bien no ser transparentes. Entonces ahí se necesita cubrir esos aspectos para que todos tengan claro de cómo van a poder rendir cuentas. Pero mira qué tal ironía, te la quiero comentar sobre la iniciativa de el APRA. Aya de la Torre, una persona tan respetada por todos los peruanos, fue excluido 3 veces del proceso electoral. Y el APRA fue perseguido. En 1936, en 1945 y 1956. Y todos debemos de defender de que esa posición no estuvo correcta, que fue antidemocrática excluir a una persona como Aya de la Torre. Mi padre era de Acción Popular, pero acérrimo de Acción Popular. Y cuando escuchaba a Aya de la Torre, me decía a mí cuando era niño, escucha ese señor, yo no soy aprista, pero ese señor merece todo el respeto. Mira lo que se ha convertido el APRA. Bueno, digamos, miren lo que se ha convertido el APRA. Hace tiempo, creo yo, su referente no es Aya de la Torre, sino Alan García. Y Alan García, digamos, por su comportamiento político, está en el lado contrario a Aya de la Torre en la mayoría de los temas. Entre otros, en la sospecha, por ejemplo, de vínculos con corrupción. Ha sepultado un partido que significaba tanto para los peruanos, independientemente si nosotros éramos militantes de ese partido o no. Y mira, y el día de hoy inclusive ha llegado a tal extremo que la mayoría de peruanos piensa que inclusive son organizaciones criminales. O sea, a ese nivel hemos llegado. O sea, ¿y usted piensa como la mayoría en eso? Yo como la mayoría quisiera que se llegue a las máximas investigaciones y que se sepa la verdad. Que se investigue igual con todos, con la misma justicia, con la misma equidad, porque los peruanos lo que queremos saber la verdad, porque ¿sabes qué? Hay otro tema, que si llegamos a la verdad se abre una ventana de oportunidad enorme al país, porque los momentos más propicios para la lucha contra la corrupción son justamente cuando salimos de casos grandes de corrupción, como pasó, por ejemplo, en la época al finalizar la dictadura de Fujimori. Ya, de acuerdo, pero el asunto está en que hoy la mayoría de los partidos políticos que hacen parte de la política en nuestro país están involucrados en esos casos. Y por un lado puede haber efectivamente un saneamiento de la política, y ojalá eso sea así, y que vayan presos todos los que tienen que ir presos, y que queden solo aquellos que, digamos, están o no están vinculados con ese tema. Pero el asunto es que ellos van a definir, y ellos están poniéndole el énfasis a la lucha contra la corrupción. Por eso es que, digamos, a unos les va peor que a otros en situaciones similares. La pregunta es, ¿tiene usted duda de que puede haber ahí, con esta contaminación de todos los partidos, un pacto de silencio, impunidad al final para decir, ya no sigamos avanzando porque en fin podemos desaparecer todos? Mira, ¿es un riesgo ese, no? Es un riesgo, hay dudas,
pero yo sigo todavía confiando en los buenos elementos de la Fiscalía y del Poder Judicial. Yo sé que hay corrupción, mucha, y todos los peruanos lo sabemos, mucha corrupción en la Fiscalía y en el Poder Judicial, pero sigo confiando en que hay jueces honestos y fiscales honestos. Y hoy día creo que tenemos dos oportunidades, que tenemos a cargo del Ministerio Público y del Poder Judicial a dos personas que no han sido señaladas en sus trayectorias. Y eso es una gran oportunidad. Entonces, en lugar de promover iniciativas que se den en el Congreso, que se prestan para cualquier payasada, para cualquier circo, lo que tenemos que hacer es exigirle más bien a las autoridades competentes, que es el Ministerio Público y el Poder Judicial, a hacer bien su labor y a presionarlas, pero a presionarlas en lo debido. Hay que presionarlas por efectividad, pero no hay que presionarlas demasiado, porque también ese es un trabajo que tiene que hacerse, que requiere profesionalidad, de rigurosidad y de independencia. Así es. Pero también hay maneras indebidas de presionar que tienen resultados. Keiko Fujimori se presentó a una conferencia de prensa hace algunos días con todos sus congresistas más su comité ejecutivo nacional y dijo: nosotros no nos vamos a dejar por este Ministerio Público que nos está indebidamente persiguiendo. ¿Y sabe qué pasó? Que digamos días después una jueza le quitó, digamos, la cobertura de criminalidad organizada a la investigación que estaba haciendo este fiscal, al parecer que le han empezado a tener miedo. Entonces, si las cosas funcionan tan bien, ¿por qué pone el cuchillo entre los dientes? El fujimorismo tiene como asustar. Absolutamente, eso es cierto. Y por eso toda la sociedad tiene que estar vigilante. Pero yo te hago una reflexión. Si el fujimorismo es capaz de decir lo que dijo en esa conferencia de prensa, ¿tú te imaginas qué sería capaz de llegar al poder? ¿Qué sería capaz? De convertirse en un gobierno absolutamente autoritario. Yo lo he dicho, cuando faltaban días antes de la segunda vuelta y nosotros dimos nuestro voto crítico por PPK, yo lo dije, de que la tradición autoritaria del fujimorismo iba a ser que si llegaban al poder, esto iba a ser lo mismo que los 90, que no juzguemos al fujimorismo solo por lo que pasó en los 90, juzguemos al fujimorismo por lo que es el día de hoy. ¿Y hoy qué es el fujimorismo? Y hoy o sea, ¿cómo lo describiría? Seguramente con usos y costumbres de los 90, pero también con sus propios usos. ¿Qué es el fujimorismo? ¿Es un riesgo para la democracia el fujimorismo? Absolutamente. ¿Sigue siendo su comportamiento en el Congreso a usted le lleva a la certeza de que se hizo bien no eligiendo al fujimorismo como gobierno? El fujimorismo es un colectivo con una tradición muy autoritaria, y una tradición autoritaria que se resiste además a reconocer sus errores. Lo básico en un ser humano, lo básico, es no solo reconocer tus aptitudes, pero también reconocer cuando te equivocas. El fujimorismo nunca ha hecho eso. Y si a eso le sumas su tradición autoritaria, y si a eso le sumas toda la historia de corrupción y de violación de derechos humanos a rajatabla, eso es lo que preocupa, porque lo que tenemos nosotros que defender es un sistema en donde todos tengamos la posibilidad de voz y la posibilidad de voto. Tenemos que defender la democracia, que es no excluir, sino incluir el pluralismo. De acuerdo. Entonces, digamos, el principio de la democracia no como el régimen de la mayoría, sino el respeto justamente de las minorías, de los que piensan distinto. El pluralismo, que es el republicanismo, significa eso, es vivir en pluralismo, en donde llegamos a consensos y diálogos y acuerdos mínimos para salir adelante. Y esos 3 acuerdos mínimos ya los he dicho, es defensa de la democracia, lucha contra la corrupción e inversión masiva en educación desde el vientre de la madre. ¿Kenji Fujimori es un fujimorismo diferente? Es decir, ¿hay realmente un punto de quiebre en el fujimorismo y podríamos estar pensando en que si al 2021 se van a dividir y pueden efectivamente plantear cosas radicalmente diferentes? ¿O es una simulación, es una ficción? Yo no creo que sea una ficción, yo creo que efectivamente hay fraccionamiento dentro del fujimorismo, y me parece que eso es algo normal, porque el fujimorismo ya en 2 oportunidades consecutivas no ha podido llegar al poder, y eso como razón natural genera fricciones y dudas dentro de una organización. Eso es una cosa, pero lo segundo es que yo no creo que el fujimorismo, digamos, tenga una nueva versión progresista, una nueva versión liberal. No, eso no es cierto, eso no es cierto. El fujimorismo es lo que es y nunca va a cambiar. El fujimorismo es irracional. El fujimorismo no tiene una visión del Perú, no tiene que ofrecerle a los niños ni a los jóvenes del Perú, porque el objetivo del fujimorismo es copar el poder sin ninguna razón en particular. Y ese es el daño
que nos hace y la pérdida de la gran oportunidad histórica que tiene el Perú de hoy. Se ha abierto una ventana de oportunidad al progreso. Esa ventana de oportunidad está determinada por el boom demográfico, por la era del conocimiento, por nuestra situación fiscal en donde podemos invertir. ¿Ustedes creen que esto va a pasar siempre? Esto solo nos quedan 10 o 15 años más. De acuerdo. Y si no aprovechamos esa oportunidad... La perspectiva que ustedes tienen, pero quería insistir en este tema. ¿El fujimorismo podría existir sin un Fujimori? Es decir, algunos fujimoristas dicen que no lo hacen, que ni Kenji ni Fujimori ni Keiko están ahí por ser Fujimori, que podrían ser otra persona y podría de repente tener la misma acogida y el mismo protagonismo. ¿Usted cree eso? ¿Podría existir el Fuerza Popular o el fujimorismo sin un Fujimori? ¿O están ellos básicamente aupados bajo una lógica de un Fujimori siempre en la cabeza? ¿Qué hay detrás del fujimorismo? Es una pregunta más de fondo. Yo creo que lo que hay detrás es ira, es rabia, es resentimiento. Entonces, si me permites continuar con el argumento. Entonces, fujimorismo va a existir en la medida que en los peruanos siempre tengamos espacio para la rabia, para la ira y para el resentimiento. Si el señor Fujimori pasa algo y no existiera, o cualquier otro miembro del fujimorismo, siempre y cuando los peruanos tengamos espacio para eso, para el odio, para todos estos discursos de la ira, de la rabia y del rechazo, entonces el fujimorismo va a seguir existiendo. Quizás se va a llamar de una forma diferente, con otra persona. Entonces lo que los peruanos tenemos que luchar no es no ser solo anti por ser anti, e irnos contra un nombre o irnos contra un apellido. Lo que los peruanos tenemos que luchar es por los valores, porque si esos valores negativos persisten, ¿qué importa que cambien de apellido? Van a seguirle haciendo daño al Perú. Lo que hay que hacer es resolver los problemas. Resolver. Y la gente necesita que le resuelvan los problemas. Pasan por dos cosas. Primero, lo que tú acabas de decir, resolver los problemas de la gente, que están en 4 espacios: educación, salud, transporte público y seguridad. Y lo segundo es invertir masivamente en educación. La política del Estado prioritaria número 1 debe de ser invertir en educación, invertir más e invertir mejor en educación. Y así vamos a poder luchar con esos antivalores republicanos que refleja el fujimorismo. Que refleja, sin duda. Ahora, ¿se arrepiente usted del voto crítico a Kuczynski? Digamos, su argumentación hasta ahora es, digamos, el fujimorismo es lo peor y sigue siendo lo peor. Y ahora con Kuczynski presidente, que ganó solo porque la gente no quería el fujimorismo, porque no tenía una virtud que claramente lo diferenciara del fujimorismo. ¿Y usted cree que hizo bien? Sí. ¿Y creía que iba a terminar tan rápida y prontamente siendo un gobierno tan débil con estas características? A ver, nuestro partido no se arrepiente del voto crítico al presidente Kuczynski, y por una razón muy sencilla. El presidente Kuczynski es un adversario en la democracia. El fujimorismo está fuera de la democracia, está fuera del sistema, y por lo tanto nosotros podemos estar en desacuerdo en muchos aspectos del pensamiento y del gobierno del señor Kuczynski, pero algo que tenemos en común es que ambos queremos defender la democracia y ambos estamos interesados en que todos opinen y que lleguemos a diálogos. Y él la está defendiendo, digamos, con convicción. Me refiero a lo siguiente: esta manera de cómo ha terminado él colaborando y contribuyendo a que finalmente el fujimorismo se pare mejor y lo termine arrinconando, porque muchas de las cosas que le están pasando al presidente en su debilidad tienen que ver porque el fujimorismo está bravucón, ¿no? Está atacando, pero también porque el presidente ha ido como dando señales de que en una lógica de llevarse mejor con ellos hay que ceder y ha terminado donde está ahora. Y el otro asunto vinculado a eso es inclusive que está guardando la carta como comodín para la salida de Fujimori, si es que el fujimorismo sigue empecinado en lo que hasta ahora está haciendo. ¿Es defender eso bien la democracia, o si haría eso le parecería a usted que rompe con el compromiso por el cual usted votó por él críticamente? El presidente tiene una gran confusión. Él cree que liderar un país es administrar un país. Tiene la gran confusión tradicional del gerente versus el líder. El gerente te administra el presente, la inmediatez. El líder transforma y guía a un colectivo a una situación mejor. ¿Y el presidente ha aplicado a eso ya? Claro, el presidente, que él no está viendo las cosas de esa manera. El presidente entró a ser presidente con una, me parece, con una idea de administrar,
Y cuando no lo dejan administrar, entonces está dispuesto a dejar cualquier cosa y abdicar a cualquier cosa con tal que lo dejen administrar. Y para él el concepto de administrar es simplemente destrabar proyectos de inversión. O sea, no solo administrar, que ya es una responsabilidad muy acotada, sino además dentro de eso una visión tan diminuta del progreso, que significa simplemente destrabar proyectos cuando no lo es. Entonces, si tú entiendes esa lógica, ¿qué significa? Que un administrador con una función tan acotada estaría dispuesto a dejarlo todo con tal que le dejen hacer su chamba. Y eso es lo que está pasando. El presidente está confundiendo la inmediatez con la historia. Está tratando de intercambiar algo circunstancial, menudo, por la historia del Perú. Él nunca se ha puesto a pensar que acá en 50 años van a haber toda una generación de niños peruanos que van a ser educados en los colegios leyendo libros, que una vez hubo un presidente que indultó a un expresidente calificado como el régimen más corrupto en la historia de la humanidad, el séptimo más corrupto en la historia de la humanidad, en donde se hicieron una serie de temas que los peruanos rechazamos, y que simplemente lo dejó, digamos, fue contra la ley para que le dieran un poco más de combustible político para terminar su gobierno. O sea, ¿te das cuenta? Y que si eso pasa en el ejercicio del mandato del presidente Kuczynski, usted claramente se pondría del otro lado, ya se ha opuesto públicamente a esa posibilidad, pero ¿qué concretamente hacía? O haría? Porque esto no es un ejercicio solo de especulación, sino de un hecho que claramente pudo haber pasado. Usted pudo haber estado en el lugar del presidente Kuczynski ahora. Digamos, claramente las encuestas en el proceso electoral último, antes de que lo sacaran, daban cuenta de que usted crecía en las encuestas, que estaba claramente en un segundo lugar y que lo más probable es que pasaba la segunda vuelta con el fujimorismo. Y probablemente por el entusiasmo que generó su candidatura, pero por las consideraciones por las que Pedro Pablo Kuczynski ganó, que era la defensa de la democracia, usted hubiera podido ganar las elecciones. ¿Qué hubiera hecho de distinto a Pedro Pablo Kuczynski, al margen de esta mirada más histórica y la administración del país de esa manera? Digo, y pienso en su relación con el fujimorismo. ¿Cómo hubiera sido? En primer lugar, uno de los escenarios posibles es lo que tú mencionas. Sí. Lo segundo es que es muy difícil hacer un escenario contrafactual. Es lo más complicado. Pero lo que yo sí te podría decir son dos cosas: que si hubiera sido difícil, hubiera sido complicado. Por supuesto que lo hubiera sido. Tenemos que reconocer que la situación no era de las mejores, con una oposición con tantos congresistas tratando de obstaculizar. Pero lo que sí te puedo decir con la misma objetividad es que nosotros sí hubiésemos sido más firmes. Por ejemplo, en el voto de confianza, en donde estaba el ministro de Educación, Jaime Saavedra. Sí, por supuesto. Ese era el momento. Ese era el momento. Yo marcar creo que la cancha. Ahí, y decir, claro, yo defiendo. Ahí cambió. Ese fue un punto de quiebre, en donde nosotros, yo sí tengo la certeza que hubiéramos tomado la decisión de ser firmes. ¿Por qué? Porque las herramientas te las da la Constitución, y porque hay una gran diferencia entre ser buena gente y querer el diálogo y tener la mejor de la intención, y la otra es simplemente poner la otra mejilla porque sí. Y mire lo que ha demostrado la historia, lo que ha pasado en los últimos años, ha demostrado que efectivamente al presidente no le valió de nada ser buena gente. Tú puedes ser buena gente con la gente que tiene sus comportamientos con tus mismos códigos. Claro. Pero cuando estás en una calle y viene el grandote que te quiere hacer bullying, tú le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Yo soy buena gente, quiero... te invito una manzana. Sí, por favor, y te mando una cachetada. Y al día siguiente, al día siguiente te lo vuelves a cruzar y le invitas un plátano. Sí. Y te vuelves a mandar una cachetada, y al tercer día haces lo mismo. Entonces eso ya no tiene lógica, eso ya no tiene sentido. Es más, uno podría pensar que en el primer intento uno aprende, pero lo que tenemos ahorita es que no. ¿Y cuál es la razón de fondo? La razón de fondo es que lo único que el gobierno está interesado es en combustible político de corto plazo para poder administrar lo que cree que se tiene que administrar, cuando lo que se tiene que hacer es liderar un país. ¿Y Mercedes Arauz va para poner la otra mejilla, o significa un comportamiento distinto en la relación del gobierno con el fujimorismo? Es muy prematuro todavía, es muy prematuro ver cuál es el comportamiento del nuevo gabinete. Todos hemos sentido que ha habido que las fricciones se han reducido, y creo que eso es bueno para todos los peruanos, porque significa que se van a tomar decisiones y que vamos a poder ojalá ver cómo avancen. Yo creo que es muy prematuro, y nosotros esperamos que las cosas avancen, que las cosas vayan bien, porque todos lo que queremos es avanzar, que el país mejore. ¿Qué tiene que decir ahora? Porque una de las cosas que le dijeron en la campaña anterior, que usted era
como un PPK más joven, ¿no es cierto? Eso es lo que le dijeron, sí. ¿No es cierto? Dijeron, bueno, digamos, tampoco eso es, digamos, un hecho que esté mal, porque Pedro Pablo Kuczynski tiene una trayectoria, es un profesional importante y todo, digamos, tampoco es un problema. Pero ¿qué lo diferencia de él en términos? Usted es una persona que, digamos, tiene muy buena formación, técnicamente consistente, tiene un discurso, genera simpatía, pero ¿qué lo diferencia sustantivamente? Porque si usted gana la elección en el 2021, que va a participar de todas maneras, no creer que va a terminar con esta lógica gerencial del país como lo ha hecho Kuczynski? Bueno, nos diferencian varias cosas. El presidente tiene algunas características interesantes, muy respetables, pero hay algo fundamental, que es el enfoque de progreso. El Perú en los últimos 30 años ha venido creciendo y progresando sobre la base del enfoque del chorreo, que es esta idea de que la única forma que el país avance es obsesionándote y apostando todo por la gran inversión, a costa de cualquier cosa. Bájale los estándares a la protección del medio ambiente, baja los estándares a las condiciones laborales, da incentivos tributarios de cualquier tipo, es decir, cualquier cosa con tal que la gran inversión se mueva, porque eso genera empleo y reduce la pobreza. ¿Okay? ¿Y eso ha dado resultados? ¿Esa lógica funciona? A ver, esa lógica ha dado resultados, la pobreza ha caído y el crecimiento ha aumentado, pero no es suficiente, eso ya se agotó, ese modelo se agotó, como ha pasado en otros países. Lo que ha pasado en el Perú no es solamente único del Perú, ha pasado en muchos países. Entonces, ¿qué es lo que toca ahora? Ahora lo que toca es pasar a otro enfoque, que es el enfoque de la productividad, que significa que el Perú tiene que crecer sobre la base de otras fuentes, que son fundamentalmente la educación, la salud, la conectividad, la infraestructura, la diversificación productiva. Todos los países, cuando están en el subsuelo, aplican el chorreo para salir a flote. Y una vez que salen a flote, cambian el enfoque, que ahora ya no es basado en la gran inversión, sino basado en las personas, que son la fuente. Entonces, esa diferencia es una diferencia de fondo, porque te cambia la política pública. Por ejemplo, si me dejas esta idea. En el chorreo hay dos políticas. Políticas para los de arriba, que son los grandotes, y políticas para los de abajo, que son los programas asistenciales sociales para los de extrema pobreza. En el nuevo enfoque que nosotros proponemos, lo que predominan son las políticas al medio, que son las políticas para las clases medias emergentes, las políticas universales, en donde todos deberían de tener servicios públicos de calidad para salir adelante. Entonces, el Perú ya cambió. El peruano ya no es el que vive para sobrevivir. Ahora tenemos un peruano que está viviendo para aspirar. Entonces, antes estábamos administrando la escasez. Hoy día tenemos que administrar el progreso. Entonces, eso es una gran diferencia. De acuerdo, pero para trasladar, digamos, esa perspectiva, ¿no es cierto? Esa manera que usted plantea de hacer las cosas, que combina lo económico con lo social y el fortalecimiento de la clase media, que es fundamental, que ha pasado en otros países, ha logrado que los países se consoliden en otros ámbitos también. Pero resulta, digamos, particularmente interesante, y a ver cómo se aplica eso a lo que se viene, porque uno de los hechos que genera expectativa en el gobierno y en distintos sectores es que van a ser dos aspectos los que van a mover la economía y probablemente nos lleven, lo acaba de decir Mercedes Arauz, de un 2.8% de crecimiento este año a un 4.2% que calculan para el siguiente, que es uno, que los metales están ahora, digamos, cotizándose mejor en el ámbito internacional, o sea, decir, seguir apostándole a las industrias extractivas y a la venta de recursos minerales. Y la segunda es la reconstrucción después del desastre por el Niño costero. Es decir, la expectativa sobre la economía se sostiene en estas dos cosas. Entonces, este año y todo el siguiente, lo que va a pasar es que vamos a estar metidos a eso, con el problema que hay en torno a que, para que eso suceda, tienen que salir nuevos proyectos mineros y los temas de confidencia social no se han resuelto todavía. ¿Qué piensas sobre eso? Porque eso es lo que el presidente ha dicho, va a mover la economía este tiempo. A ver, en primer lugar, me parece positivo que tengamos prospectos de crecer más sobre la base de los dos elementos que tú has mencionado. Pero quiero hacer una reflexión. ¿Ustedes creen que un país es sostenible utilizando estas dos fuentes de crecimiento? Es decir, si acá en 5 años los precios de los metales se caen, entonces todos nos fregamos. O sea que si acá en 5 años no hay otro Niño costero y no tenemos una reconstrucción, todos nos fregamos. El país tiene que ser pensado de acá a 30 años. Y eso significa que necesitamos identificar fuentes de crecimiento que sean sostenibles en el tiempo. ¿Cuáles son esas? La diversificación productiva, la innovación, la ciencia y la tecnología, la educación.
Todos los países que están desarrollados crecen sobre la base de fuentes diversificadas y sostenidas en el tiempo. El Perú, el 75% de nuestras exportaciones son materias primas. Ningún país se sostiene en el largo plazo con una estructura de ese tipo. Entonces, yo estoy muy contento que la economía vaya a crecer 4% por las dos fuentes que tú me has dicho, precios de los metales. ¿Quién no? Por supuesto. Pero la pregunta de fondo es, no podemos seguir viviendo así. Nos ha pasado con el guano, con el salitre, con el petróleo, con el caucho. Ahora nos pasa con los minerales. ¿Vamos a seguir viviendo así? Hace 200 años no somos independientes económicamente y tenemos que generar nuestra independencia ahora. Ahora, alguien me dice, señor Guzmán, pero esos planes van a tardar tiempo. Pero por supuesto que van a tardar, pero tenemos que comenzar. Todos, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, todos han hecho lo mismo y tenemos que comenzar ahora, ese camino. Pero digamos, parecería que este gobierno no va a comenzar eso. No, y además ni siquiera creen eso. Conversaba con el ministro de la Producción aquí y cuando le hablé de diversidad productiva, digamos, era casi como lo hubiera insultado. Me dijo que qué está diciendo, no creen en tonterías. Digamos, han tratado de dibujar lo poco que en el gobierno anterior, y hay que reconocer, se buscó avanzar en esa materia, que era incipiente porque era germinal todavía, pero no van por ahí. Entonces mi preocupación es qué va a pasar el 2021 cuando usted u otro gane la elección o participen de ese proceso electoral. Si a este gobierno le va mal y los niveles de descontento crecen porque la economía no mejora, seguimos con esta lógica del chorreo, la corrupción no se sanciona debidamente, los mismos que usted llama dinosaurios siguen siendo protagonistas de la política, el descontento va a ser generalizado y el riesgo de eso es que podemos el 2021 estar frente a opciones que no sean, digamos, usted va a ser el moderado, usted va a ser más el de centro, porque van a haber posturas a la izquierda y a la derecha que van a ser sumamente radicales. Acá podemos tener una versión local de Donald Trump o podemos tener una versión tipo la Antauro Humala participando en esa elección si le va mal al gobierno. ¿Cree usted que eso puede pasar? Bueno, o sea, digamos que ese escenario puede ser el del 2021, el del bicentenario. Bueno, en primer lugar, el descontento que tú proyectas para el 21, eso ya está ocurriendo hoy. O sea, no necesitamos esperar hasta el 21. Ya, hoy día la gran mayoría de gente está harta y el descontento ya está masivo y expandido. Pero el segundo punto que tú tocas es crucial. Es de que estamos dándole paso o espacios a posibles opciones extremistas que están fuera del sistema y que van a ocasionar una catástrofe como Venezuela, por ejemplo, o otras opciones conservadoras de derecha. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Si tenemos esos riesgos extremistas, la solución es crear un partido político de verdad, dentro del sistema, dentro de la democracia, pero que sea moderno y que apueste por valores modernos y que se conecte con la gente. Por eso nuestra responsabilidad en el Partido Morado es enorme, porque detrás nuestro no está solo la responsabilidad de llegar al poder y de hacer cosas buenas, sino también de evitar que el Perú caiga en el abismo. Tenemos que convencer a la gente que sí, dentro de la democracia sí hay esperanza y que sí se pueden hacer las cosas. Hay otros países, yo les pido a los peruanos que crean en lo que estoy diciendo. Hay países, ni siquiera en Asia, en América Latina, que sí han logrado salir adelante en democracia con opciones modernas. ¿Hay alguno nuevas en particular que, digamos, es para usted un referente en términos de, en la región, en América Latina, digo, que podría ser un poco la aspiración de nosotros en materia institucional, económica, social? Por supuesto, Uruguay, Costa Rica. Son países que ahorita están discutiendo otras cosas. Por ejemplo, yo he estado en Uruguay y te voy a contar dos anécdotas. Estaba en un taxi, me estaba llevando a un lugar y yo le pregunté al chofer cuántos expresidentes vivos habían y me dijo 4. Hay 4 expresidentes. Y le pregunté cuántos de ellos están involucrados en casos de corrupción. O presos. ¿Sabes los que hizo? Sacó la mirada del frente y volteó para mirarme y me dijo, ¿qué? Me dijo, no, esas cosas no pasan en Uruguay. Y la segunda anécdota que me pasó en Uruguay fue que pregunté cuántos niños tienen anemia en Uruguay y cuántos están malnutridos. Las 3 personas que me reuní voltearon a mí y me dijeron, ¿qué? No, eso en Uruguay se resolvió hace muchísimo tiempo. Ahora nuestros problemas son otros. Sí. Entonces, eso
Eso yo les digo a los peruanos, sí se puede resolver, pero necesitamos tener focalización y necesitamos llegar a un consenso nacional. De acuerdo, pero en hay los un temas momento importantes previo que hay que resolver, y es que, digamos, la política, si bien es cierto, tiene un motor que es, digamos, el deber ser, el querer cambiar, la convicción por, digamos, hacer un estado mejor, estado de bienestar, pero también es la realpolitik, y lo más probable es que los otros partidos no dejen que usted entre al proceso electoral. Van a insistir con esto. O sea, yo no creo que después de escucharlo hoy Mulder diga, bueno, sabe que, señor Guzmán, verdad, no tenemos problema, usted entre, bienvenido, vamos a competir. Van a insistir con esa lógica. ¿Qué va a pasar con Guzmán? ¿Va a tener que buscar otro partido el 2021 para poder postular, o, digamos, va a esperar que pase el otro proceso electoral y empezar al subsiguiente para poder participar? Ya, primero, paso a paso. Ya. ¿Usted cree que se puede revertir paso esto? a paso, con calma, a quemar etapas? Ahora lo primordial es abrir esta discusión nacional. Es que los periodistas, los líderes de opinión, algunos actores importantes, organizaciones, colectivos, expertos, alcen su voz y digan lo que esto puede significar. Que lo que estamos atendiendo es a la posibilidad de que el Perú transite de una democracia a un autoritarismo nuevamente, porque cuando tú comienzas a excluir candidatos, entonces es el camino seguro a convertirte en Venezuela, a convertirte en Chávez. Por eso digo que las personas que promueven esto no tienen ni idea de lo que están germinando en este momento, no tienen ni una visión histórica de lo que esto pueda significar. Entonces, primero levantar esa conciencia nacional y levantar la conciencia en los peruanos de a pie de lo que está pasando, que como ya lo he dicho, los políticos creen que los peruanos somos unos pelotudos, que no nos damos cuenta de lo que están haciendo, porque dicen, no salen a marchar, entonces la gente está en otra. No es eso. Es que las personas de si Perú clasifica, Fujimori lo indultan y nos quedamos adormecidos. ¿Sabes qué pasa? Que que el fútbol, me dijo aquí Pedro Cateriano el otro día, que si Perú pasa al Mundial, la sostenibilidad política se consolida para Kuczynski, porque nadie va a estar atendiendo a lo que hace y todos vamos a estar viendo el Mundial. Así de precario, digamos, es nuestra realidad. Sí, pero creo que también es porque los peruanos no saben o creen de que el esfuerzo individual, de que si ellos salen a la calle, millones de personas no van a salir. Creen que lo que ellos puedan hacer no va a ser suficiente. Pero los que promueven estas iniciativas antidemocráticas, anticonstitucionales, no me sorprendería que otros gobiernos, por ejemplo, se comiencen a pronunciar. No me sorprendería mañana que la Unión Europea o Estados Unidos comiencen a pronunciarse, porque ya lo que está pasando acá está pasando de todas proporciones. O sea, ya han perdido la vergüenza. Es más, yo recuerdo esos tiempos en donde los políticos hacían cálculos y donde decían, mira, si a la gente no hay que quedar tan mal con la gente, nos van a percibir. Ya eso ya se ha perdido. No les importa que la gente los siga detestando. Si las encuestas salen mañana que el 100% de los peruanos los detesta, ellos van a seguir haciendo lo que hacen. ¿Sabes por qué? Porque están muriendo, se están extinguiendo, están dando los manotazos de ahogado. Nosotros a dar un paso al que se vayan todos, es decir, todos los que están ahí, que todos son iguales. El fujimorismo trató de mirar con distancia el tema Lavallato. Ahora con las investigaciones a Keiko, digamos, se siente también seriamente interpelada por eso. Es decir, estamos a ese nivel de hartazgo en la población que diga, ya estos no nos representan, o salva usted algunas de estas posibilidades, por ejemplo, para el 2020. Bueno, eso ya existe. Las encuestas, las últimas encuestas que preguntaban sobre los partidos políticos inscritos, el 82% no se siente representado por ninguno de ellos. Entonces yo no es que hay que hacer pronósticos futurísticas, no, eso ya está ocurriendo. Cuando tú tienes un elenco estable de los últimos 30 años, en donde la gran mayoría está siendo investigada, entonces ¿cuál va a ser su reacción natural? Defenderse con los últimos recursos para que no la saquen, para que no los voten. Y eso es lo que está ocurriendo. Y defenderse con los últimos recursos es de una forma irracional. Es decir, ya ni siquiera con una lógica electoral o con una lógica política de cómo me van a ver. ¡Qué roche! ¡Qué vergüenza! No, sino ya simplemente perdiendo todo el pudor, perdiendo toda la vergüenza. Tengo que terminar y hacer una pregunta. Sí, claro. ¿Le gustaría el 2021 jugarse un repechaje con Keiko Fujimori? No es una cuestión, o sea, no digo de que me guste o no, pero va a ser el fujimorismo un protagonista también en la próxima elección. Por supuesto, o sea, lo va a ser. No creo que nosotros, independientemente con quién no, pero eso le pregunto pues directamente, eso, porque ella es con la que usted iba a pasar la segunda vuelta en el proceso electoral anterior. Eso posiblemente
pudo haber pasado, pero en el futuro yo lo único que te quiero decir es que nosotros queremos llegar al poder para hacer las cosas que el país necesita, y el hecho de que nuestro contrincante sea el partido A o el partido B, para nosotros eso es menos relevante. Lo más relevante es hacer nuestro trabajo, cumplir con todos los requisitos que nos pide la ley, porque lo vamos a hacer y lo vamos a cumplir con un rigor y con una pulcridad, respetando la ley. No les van a ganar en mesa esta vez. ¿Perdón? No les van a ganar en mesa. No, porque estamos haciendo un buen trabajo y vamos a respetar todos los requisitos legales que nos han puesto, porque somos gente de trabajo y somos gente seria. Julio Guzmán, líder del Partido Morado, conversó con nosotros. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, que vaya todo bien. No tengo tiempo para más. Conmigo hasta el día lunes a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho. 9 de la mañana, 1 minuto, desde la central informativa, las noticias de la hora a través de RBC. Unión Perú-Ecuador. Hoy se realizará en Trujillo el 11º Gabinete Binacional Perú-Ecuador, que encabezarán los mandatarios Pedro Pablo Kuczynski, Lenín Moreno.